Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy segunda entrevista de batalla y tengo el enorme placer de presentaros a Pau Cecilia, jefe de estudios de EUSES Terres de l'Ebre en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y responsable del área de atletismo del Centro de Tecnificación de aquí de Amposta, donde nos encontramos. Lógicamente, gracias por la acogida, Pau, bienvenido. Gracias a ti, Abraham, y bueno, espero poder aportar a tu programa y a tus oyentes pues alguna cosa que sea de interés. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Si os parece bien, vamos a dividir la entrevista en tres partes. La primera, cómo desarrolla Pau su trabajo en el día a día con los atletas, que ahora nos explicará qué tipo de atletas y en qué disciplinas deportivas tiene aquí en el centro. Luego, cómo son capaces de preparar la competición y, como ya habéis visto en la entrevista de batalla anterior, utilizando un área cronológica desde la semana de antes hasta cómo hacen el proceso de recuperación. Y finalmente, un apartado en el que hablaremos de tu tesis doctoral recientemente depositada, así que enhorabuena. Bueno, todavía depositada no, pero también en los casi, directores, ¿no? Es el paso previo al depósito y esperemos que haya finalizado este proceso. Solo por el proceso ya felicidades, porque es bastante intenso, en el que nos hablará de su gran tema y su gran pasión, que es la supervelocidad, ¿vale? Ahora luego nos introduces un poquito más en este tema y nos explicas cómo. Así que, si os parece bien, empezamos con la primera de las tres partes. Pau, Centro de Tecnificación Esportiva, Amposta, atletismo, pero no solo deportistas que corren, que hacen carrera en el atletismo. ¿Qué modalidades dentro del atletismo tenéis aquí? ¿Qué tipos de deportistas estáis especializados en ellos? Bueno, creo que antes de meterme en mi trabajo haré un poco de contextualización. El Centro de Tecnificación Deportiva acoge programas de tecnificación de varios deportes y en el caso concreto del atletismo nosotros acogemos programas de tecnificación de la Generalitat de Cataluña y de la Federación Catalana de Atletismo. Entonces nosotros llevamos ya más de 15 años como centro de tecnificación y yo soy el técnico responsable, enlace con la federación y uno de los entrenadores que está aquí en el centro de tecnificación. Aquí ahora mismo en el centro de tecnificación somos dos entrenadores, los dos entrenadores somos licenciados en educación física, entrenadores nacionales, y tenemos repartidos los atletas becados por la Federación Catalana según las especialidades. De acuerdo. Entonces, a partir de este contexto, yo soy entrenador de lanzamientos, velocidad y vallas y saltos horizontales. O sea, como podéis ver, toco los tres sectores, carreras, saltos y lanzamientos, pero dentro de las carreras estoy con las pruebas de velocidad, es decir, hasta los 100, hasta los 400 metros, y dentro de los saltos llevo horizontales y dentro de los lanzamientos pues sí que llevo los 4 lanzamientos. Entonces, la gente que es del mundo del atletismo pensará que esto es muy complicado, llevar muchas disciplinas y muchos atletas a la vez. Porque de hecho los entrenamientos son todos a la vez o los tenéis secuenciados en el día en función del tipo de prueba para entrenar. Todos a la vez. Entonces, primera dificultad, muchas disciplinas. Segunda dificultad, todos a la vez. Sí que no todos hacen lo mismo, pero es una dificultad. Facilidades, pocos atletas. Yo estoy entrenando pocos atletas. Evidentemente el grupo de tecnificación consta de 10, 12 atletas como mucho. Y eso no quiere decir que todos los días entrenen todos. Habrá días que a lo mejor estoy entrenando con 6, 7. Y hemos de tener en cuenta que no estamos hablando de alto rendimiento, sino que estamos hablando del primer paso hacia el alto rendimiento, que es lo que se llama tecnificación deportiva. Eso quiere decir que los atletas todavía tienen un trabajo no tan específico, más de construcción, que intentamos no olvidar. Eso quiere decir que hay mucho trabajo genérico todavía, porque estamos hablando de atletas entre los 14 y 18 años, como paso previo al entrenamiento ya de alto rendimiento, si después del centro de tecnificación
los atletas se van a un centro de alto rendimiento o entran en una esfera más profesional. Pero normalmente nos centramos en esta franja de edad, ¿no? Sí que llevo algún otro atleta ya de nivel superior, de categoría sub-23 y absoluta, pero son los menos y estos ya tienen un entrenamiento individualizado y a lo mejor quedo con ellos por las tardes. Por tanto, tiene sus dificultades, pero también tiene cosas que te permiten adaptarlo. Eso sumado, pues evidentemente a mi experiencia y a mi formación, que desde siempre ha sido multidisciplinar dentro del atletismo. Yo como atleta era lanzador y específicamente acabé siendo lanzador de jabalina, pero hice todos los lanzamientos. Entonces ya tengo una experiencia como atleta de lanzamientos, pero en las otras disciplinas de saltos yo no he competido y ahí es donde entra ya la formación, ¿no? Y como formación pues ya lo hemos contado, ¿no? Licenciado en Educación Física y Deportes, entrenador nacional de atletismo y 2 másters en alto rendimiento deportivo, claro, más la tesis que está a punto de acabar sobre entrenamiento deportivo. Entonces eso también pues facilita las cosas, pero en este caso es un factor personal, ¿no? Yo no he parado nunca de formarme. Es que creo, y ya lo hemos comentado en este canal, en los vídeos que me han podido ver a mí explicando contenido, que uno de los aspectos claves en los que ya hago hincapié es que el conocimiento es poder y el conocimiento es clave. Lógicamente no es el factor que va a determinar, el factor que va a determinar es la actitud y tu capacidad de afrontar los problemas y cómo seas capaz de transmitir las cosas. Pero esos conocimientos es como el cimiento de todo, ¿no? Y evidentemente, pues, carrera, 2 másters especializados y encima, ahora con un doctorado, pues creo que es bagaje teórico que tras 15 años de aplicación práctica más tu experiencia como atleta te aportan unos conocimientos que te permiten hacer todo lo que estás haciendo. Entonces, como resumen de ese paso inicial, podríamos hablar de que al ser un centro de tecnificación no existe esa especificidad de las pruebas y que por tanto es un trabajo todo más global. ¿Es así? Sí y no. Nos podemos encontrar con 2 situaciones. Atletas que ya solo participan en una prueba, compiten en una prueba, y una cosa es competir y la otra es entrenar. Entonces hay una cierta especificidad ya hacia la prueba de competición, pero la otra especificidad es la que se hace el día a día. Vale. Y en el día a día sí que el trabajo todavía en estas edades tiene ese componente básico, genérico y no tan específico. Yo tengo lanzadores de jabalina que compiten en lanzamiento de jabalina casi exclusivamente, pero cuando entrenan no hacen exclusivamente lanzamiento de jabalina, sino que hacen un trabajo multidisciplinar basado en desarrollar los factores de rendimiento, pero también los factores de construcción. No dejemos de banda que son atletas jóvenes, entre 14 y 18 años. No olvidemos que cada vez nuestros deportistas y nuestros jóvenes son más sedentarios. Totalmente de acuerdo contigo. Y esto, nuestros deportistas de rendimiento, de tecnificación, no escapan a este sedentarismo creciente. Mis atletas entrenan 2-3 horas al día y no hacen nada más. Entonces, están en las recomendaciones, un poco más de las recomendaciones mínimas. Y aparte de eso tienen un problema, que esas recomendaciones mínimas, que a lo mejor sería 1 hora y media al día, ellos lo consiguen, hacen más, pero tienen un problema y un peligro, que es la especificidad si abusas de ella, que son las lesiones. Entonces nosotros trabajamos sobre la especificidad de la prueba, pero también no en la especificidad del entrenamiento. Esto vendría después, vendría en una etapa posterior, a partir de la categoría sub-20, de los 19-20 años, donde ya los tenemos situados, ya han hecho todo el proceso de aprender a entrenar, que no, es lo que yo creo que lo que define el centro de tecnificación es que aprenden a entrenar y después ya entrenan y después ya compiten. Pero aquí lo que intentamos es que aprendan a entrenar y que sepan a qué se van a enfrentar después. A entrenar, a entrenar, a entrenar. Claro, a competir, pero a entrenar, a entrenar. Y aquí se les enseña a entrenar, los hábitos de entrenar. Y entiendo que todo este hábito de aprendizaje para aprender a entrenar tiene que tener una planificación previa por vuestra parte.
no solo en los aspectos de control de la carga, como podría ser una planificación normal, sino también en aspectos como podían ser la parte más psicológica, ¿no? La parte emocional del deportista. No olvidemos que son adolescentes y que están en un proceso madurativo a nivel tanto emocional como cognitivo, y creo que esto también lo tenéis en cuenta a la hora de planificar. Totalmente. El centro de tecnificación no consta solo de entrenadores, sino que hay un acompañamiento en todos los aspectos. Tenemos servicios médicos y esos servicios médicos incluyen médico, fisioterapeuta, pero también psicólogo. Hay también cierto asesoramiento nutricional por parte de los médicos, y lo que intentamos es eso, formar al atleta, enseñarle qué se va a encontrar si llega al mundo del alto rendimiento, y a partir de ahí pues controlar todos esos factores. Y para mí un aspecto importante es traspasarles la responsabilidad en estas edades. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando un niño empieza a hacer deporte, lo hace pues por inercia, porque ha visto el deporte en la tele, porque les gusta a los padres, porque va un amigo, y normalmente el deporte de más joven es o tendría que ser jugar. Entonces yo creo que aquí en la tecnificación lo que se les está metiendo ya inputs, dosis de que el jugar se acaba y hay que encontrar la satisfacción en otros factores. Ya no es solo lo lúdico. Entonces también es pasar la responsabilidad de las motivaciones, que a veces pueden ser más extrínsecas, hacia motivaciones más intrínsecas, ¿no? Propias del deportista, sobre todo la capacidad de esfuerzo, de sacrificio, de superación, fijarse en metas personales y dejar un poco de lado las otras motivaciones. Cuando sean adultos y si llegan al alto rendimiento tendrán otras motivaciones, pero lo que hay que fijar mucho son las motivaciones intrínsecas, donde ellos tienen que entrenar para ellos. Las decisiones al final las tienen que tomar ellos. Es como que al final volvemos a lo que ya hemos hablado muchas veces del concepto volitivo, es decir, cambiar una situación lúdica, como podía ser el ir a entrenar de jóvenes, hacia algo que sea una querencia por parte del deportista. Y esto, ¿cómo lo conseguís? Porque realmente no es sencillo. Es decir, es reestructurar toda la mente del niño cuando es adolescente y orientarlo hacia ese camino. ¿Tenéis alguna estrategia que veáis? Mira, intentamos aplicar esto y cuando lo aplicamos normalmente sale. No, la fórmula mágica no la tenemos. La fórmula mágica no la tenemos. Sí que somos un grupo de profesionales que nos hablamos, hacemos un seguimiento del deportista, no solo en lo deportivo, sino también en lo académico. Ellos, los que están aquí, tienen una adaptación curricular para poder dedicarse al deporte como becados que son. Entonces, hay una coordinación entre lo académico y lo deportivo, y siempre se les dice que lo más importante a estas edades es que no abandonen lo académico. Lo deportivo es importante, pero están construyendo, pero lo académico es lo más importante. Tienen que formarse y tienen que ir aprobando los cursos y tienen que plantearse un futuro dual. Ese futuro dual quiere decir que yo puedo ser atleta de alto rendimiento y debo seguir formándome. ¿Por qué? Pues por desgracia en el atletismo muy poca gente se gana la vida. Y cuando dejas el atletismo, pues muy pocos atletas han conseguido tener suficientemente recursos para ir viviendo el atletismo. Entonces van a tener que vivir de lo que ellos sepan hacer, de lo que ellos hayan estudiado. Entonces lo que se intenta es que estén el máximo de años posible haciendo rendimiento, pero que siempre haya ese acompañamiento. ¿Qué intentamos enseñarles? Intentamos enseñarles pues hábitos, ya lo he comentado, pero estos hábitos son de entrenamiento, son de salud, son de lo que comúnmente se llama entrenamiento invisible, ¿no? Hábitos de alimentación, de sueño, de descanso, de higiene, es una etapa de formación. Es una etapa de formación y aquí sí que no quiero que se entienda como colgarme una medalla, pero realmente sí que me lo adjudico un poco como mérito propio. ¿Por qué? Porque a mí nadie me ha dicho que lo tengo que hacer así. Entonces, claro, es algo que te nace hacer. No, me nace desde la experiencia y desde la formación. ¿Por qué? Porque la experiencia me dice que muchos atletas han hecho cosas importantes de jóvenes,
pero la gran mayoría no llegan, por diferentes factores. Ya sabemos que el rendimiento es multifactorial, pero claro, la experiencia te dice, este no llega por incapacidad condicional, no da más, este por técnica, este por emocional, este por entorno. Hay muchos conceptos que te pueden hacer no llegar. Claro, entonces, si tenemos claro que la mayoría no van a llegar, estadísticamente lo tenemos claro, ¿yo por qué voy a entrenarlos pensando que todos van a llegar? Y eso no quiere decir que no les entrene, pero yo estoy entrenando una etapa de formación. Y eso, no todos los entrenadores, incluso no todas las federaciones y no todos los núcleos de tecnificación de alto rendimiento lo tienen claro. ¿Se me podría discutir que no les estoy preparando bien para el alto rendimiento? Sí, podríamos estar discutiendo, pero yo creo que sí, porque el que llegue al alto rendimiento estará bien preparado, pero el que no llegue no estará destrozado. Y eso creo que es importante. Y van a tener una doble vía. Y cuando hablo de no estar destrozado, hablo a nivel físico, condicional, pero sobre todo psicológico. Para mí es prioritario que el atleta coja esa responsabilidad de su proceso de entrenamiento y que el entrenador entienda que es un instrumento más, que no es el protagonista. El protagonista es el atleta, el entrenador es un instrumento más, pero no sé si soy más importante que los padres. Posiblemente no. Posiblemente dependerá más que lleguen de los padres, que por suerte o por desgracia son los que les han tocado, que de mí. No sé si soy más importante que su genética. No, para nada. Posiblemente no. Entonces, yo salgo desde esta humildad, ¿no? Yo soy el entrenador, pero el entrenador no es la estrella. ¿Que les puedo enseñar muchas cosas? Sí, pero eso no va a depender exclusivamente de que lleguen a alto rendimiento, de mí. Yo intentaré hacer las cosas lo mejor posible, para que por lo menos, si no llegan, no sea por mí. Le hemos dado la vuelta. Me ha gustado mucho. Le hemos dado la vuelta a la tortilla. Me ha gustado mucho esto. Y creo que es muy importante y a mí me funciona. Y llegas a si los atletas lo llegan a entender, que tú eres una ayuda y que tú no estás aquí para que ellos te satisfagan a ti o satisfagan a sus padres, sino que están para satisfacerse a ellos. Cuando llegan a entender eso, quizás es esa la fórmula mágica. Hay un cambio de chip, ¿no? Sí, quizás es esa fórmula mágica de no. Porque a veces, y eso lo trabajo cada día, un atleta, ya te he hecho las series. Error conceptual. Tú no me has hecho las series, tú has hecho tus series. Ya, pero me las has mandado tú, ya, pero son tus series. No me las has hecho. Ya, pero ya me entiendes, sí. Y les digo, sí, ya te entiendo, pero yo quiero que cambies el chip. Que el entreno te lo has hecho para ti. Y yo te he dado un instrumento y tú lo has hecho y el beneficio es para ti. Yo tendré otros beneficios si tú mejoras, pero ese cambio de chip que les pum, 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 al final acaban entendiendo que esto es para ellos. Y que si vienen aquí es para que ellos estén motivados, para que mejoren. No todo el mundo responde. No todo el mundo asume responsabilidades. Aquí entra gente y gente después se proyecta a niveles superiores de rendimiento, pero también se lo deja gente. No todo el mundo está preparado para este tipo de vida. Y sobre todo en la adolescencia, donde hay muchos inputs, donde hay mucha oferta que hacer en el tiempo libre. Entonces nosotros tenemos que ir aquí, a la motivación intrínseca, a pasarle la responsabilidad al deportista, y si encuentras ese deportista que lo tiene todo, pues es mucho más fácil. Claro, de hecho, uno de los conceptos claves es que cuando tú eliges, estás renunciando. Es decir, somos capaces de intentar cambiar la mentalidad de este deportista, aplicarle pues esas responsabilidades que sea capaz, pero lo primero que tienen que entender es que cuando ellos eligen este tipo de vida, para poder elegir este tipo de vida, igual que para cualquier otro, estás renunciando a muchas cosas. Entonces entiendo que en una sociedad donde cada vez hay más opciones, más formas de vivir la vida, tomar este tipo de decisiones no es sencillo. No es sencillo y es uno de los discursos que también les repito muchas veces, ¿no? Una expresión
que ya casi he quitado de mi vida es la de perder el tiempo. El tiempo no se pierde, el tiempo se invierte. Y después esta inversión, pues como una inversión económica, te irá bien o te irá mejor. Pero en el momento que tú tienes tiempo lo inviertes en hacer alguna cosa y te tienes que preocupar de sacarle el máximo rendimiento a lo que tú has decidido invertir el tiempo, no a lo que no has decidido. De la misma manera, es que yo cuando hablas con mucha gente, es que yo si volviera atrás no lo haría, porque me he perdido muchas cosas. ¿Qué te has perdido? Salir de fiesta, beber, fumar, o hacer otras cosas, ya no solo hábitos negativos. Pero no, ¿vale? Tú, entre comillas, te has perdido esto. ¿Pero qué has hecho que no han hecho los otros? Entonces, el que ha optado por no hacer deporte, se ha perdido hacer deporte, se ha perdido tener unas ventajas, un desarrollo, ha perdido unas experiencias, ha perdido unas competiciones, unas internacionalidades, un conocer países, personas. Entonces, tú no has perdido eso, porque si hablamos así, el otro se ha perdido lo tuyo. Entonces, todos son experiencias y yo, en este aspecto, también al atleta joven, que no, tú has decidido estar aquí y mira lo positivo. En cuando empieces a mirar más lo que no haces que lo que haces, primer paso para dejártelo. Hay que estar muy pendiente, porque emocionalmente, pues ya lo has dicho tú, se están formando y son inestables. Entonces, cualquier aspecto emocional, a partir de los 15, 16, se magnifica. Y para mí esa quizás sería, ¿no? Esa fórmula mágica, y no estamos hablando de entrenamiento. No, esto es. Pero sí, estamos hablando de entrenamiento, porque desde esa perspectiva global, holística, del deportista, muchas veces se olvida que son personas, y que son personas jóvenes, y que son adolescentes, y que son todo esto. Y yo creo que a medida que yo he cogido experiencia, he visto que es más importante, porque la genética la tienen, las condiciones físicas, técnicas, coordinativas las tienen. No, de hecho, si no lo tuviesen, no estarían aquí, centro de tecnificación. Entonces, si las tienen, vamos a dejarlas que evolucionen, porque ya las tienen, y a lo mejor hay que centrarse en lo que no tienen. Claro, que ahí hay una discusión que daría para rato, ¿no? A lo mejor es una estabilidad emocional, un control sobre las emociones, de cómo soy capaz de gestionar este mundo que viaja a la velocidad de la luz, de cómo soy capaz de... Y a lo mejor aportando eso, el rendimiento de los atletas puede ser mejor. Sí, porque algunas federaciones y clubes de rendimiento ya están haciendo una selección o una detección de talentos por lo psicológico y emocional. La selección de talentos clásica ha sido por resultados y sobre todo condicionalmente. Y eso pues lleva a detectar a los de crecimiento madurativo adelantado, a la superioridad antropométrica y condicional en un momento dado, que es lo que lleva ese crecimiento adelantado, prematuro, y gente que te la has dejado. Y a lo mejor esta gente no tiene lo que hay que tener a nivel psicológico y emocional. Entonces, creo que y hay federaciones que ya lo hacen. Cuando haces test, te llevas a chavales de concentraciones, postcampeonato, o ya les hacen test psicológicos, test emocionales, les someten a situaciones para ver cómo gestionan el estrés, la ansiedad, y de ahí decir, bueno, pues en este no vamos a invertir, o si invertimos en este tenemos que poner especial atención en este déficit emocional, porque muchas veces la diferencia en el alto rendimiento es lo psicológico y lo emocional. Es la cabeza. Cómo se gestiona la situación. Correcto. Lo que y más en el atletismo, que en el atletismo 100 metros lisos se están disputando las medallas en centésimas. ¿Quién gana? ¿El que corre más? Sí, en ese momento, y a lo mejor el que corre más no es el que tiene mejor marca, sino que el que corre más es el que más rendimiento lo ha sacado a sus condiciones, ¿no? Entonces, hay que darle una vuelta a todo lo psicológico y emocional, y en la edad que yo estoy trabajando, en esta franja de edad, es clave, y nuestra formación como entrenadores debe aumentar, y si yo también tengo la suerte de trabajar con psicólogos, pero hay que creer en el psicólogo, hay que hacer un trabajo conjunto. Cuando detectas un problema anímico, emocional, psicológico, hablar con las familias. Bueno, pero yo creo que me has pedido la fórmula mágica, y la fórmula mágica sería entender que estamos trabajando y estamos invirtiendo con gente joven, inestable, y que muchas veces si no llegan no va a ser por culpa nuestra, y si llegan tampoco vamos a ser los responsables, ¿no? Somos una herramienta más
Muchas veces hemos tenido la discusión de el jugador nace o se hace, ¿no? Y dices, vale, pero es que cuando tú analizas a la gente que está en el alto rendimiento, hubo un estudio en Reino Unido que decía, jugadores de fútbol que llegan a la Premier League, una de las cosas que han hecho es que tienen más de 10.000 horas de práctica a su aire, con los colegas en la plaza del pueblo o jugando con los amigos. Es decir, al final, algo que tú ya tienes y que vas desarrollando con el tiempo llega. Y luego hay una cosa que es clara, para ser deportista de alto rendimiento hay que escoger a papá y a mamá. Si tú quieres ser jugador de baloncesto con 1,63 m, pues creo que ha llegado 1 o 2, el resto no han llegado. Pues sí, así es. Y para atletismo pues será lo mismo. Pues lo mismo. Bueno, pues eso sería más o menos la filosofía de entrenamiento con esta gente joven, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya podemos entrar más en aspectos prácticos, ¿no? del entrenamiento, ¿no? Cómo organizamos las sesiones, cómo organizamos la temporada, ¿no? Bueno, si quieres empezamos con la temporada. Perfecto. ¿Cómo la planificamos? Primero, claro, vosotros imagino que ya tenéis un listado de la gente que entra nueva, de la gente que sale y de los que se quedan. ¿Cómo organizáis la planificación inicial para saber, bueno, pues este año el planteamiento inicial, que lógicamente se va a modificar seguro, ese planteamiento inicial, ¿cómo lo hacéis? Vale, totalmente de acuerdo. Las planificaciones sirven para lo que sirven. Sirven para hacer lo que le llamo yo y más gente, una declaración de intenciones. La declaración de intenciones es ¿qué me gustaría hacer? Y ese que me gustaría hacer requiere planificación, requiere organización de objetivos, contenidos, estructuras del entrenamiento, estructuras temporales, pero sobre todo objetivos. A partir de esa declaración de intenciones empieza el baile. Y empieza el baile quiere decir que el tercer día de entrenamiento el atleta se te lesiona. Y todo lo que habías planificado no sirve. Eso cuando eres más joven y te crees los libros, haces planificaciones y planificas al detalle las sesiones, los objetivos, los contenidos, los ejercicios. Empiezas y al mes se te lesiona. Y tú habías invertido 10, 15, 20 horas o 20 días en hacer una planificación que ya no te sirve. Entonces eso es una de las cosas que no quiero que se malentienda. No hay que caer en la trampa de que no hay que planificar, no. Hay que planificar, hay que declarar qué es lo que queremos hacer y sobre todo hay que marcar unos objetivos. Porque esos objetivos son dónde quiero ir. Yo quiero llegar a ese puerto. Y entiendo que en una etapa de formación esos objetivos no son tanto de quiero bajar de 10 segundos en 100. No, son más de quiero mejorar aspectos a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel personal de control de emociones que luego, lógicamente, si están bien hechos, van a provocar que bajes tu tiempo. Pero no es bajar el tiempo al precio que sea. Correcto. Y mira, te explico. Nosotros cómo planificamos, ¿no? Tu temporada. Tu pregunta, ¿cómo planificar las temporadas? Y yo en julio estoy acabando una temporada, pero más o menos ya sé los atletas que tendré en septiembre. Porque, claro, hablamos de acabar una temporada, pero son 8 semanas, 6 semanas de diferencia. Yo sé los atletas que voy a entrenar a partir de septiembre, la siguiente temporada, porque nosotros normalmente empezamos en septiembre y acabamos en julio. Y después del agosto es el mes de vacaciones, excepto los absolutos, que yo ahora mismo no entreno ningún absoluto que vaya a campeonatos internacionales que son en agosto. Vale, yo ya sé qué atletas entreno, qué necesito. Necesito saber cosas de mi atleta. Sería el conocimiento del deportista. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué nivel deportivo tiene? ¿Cuántos años lleva entrenando? O sea, ese background, ¿no? Esa experiencia previa sobre la historia del deportista, su rendimiento en competiciones, y me intereso también, siguiendo la línea de antes, por cómo afrontan las competiciones. Hablo con entrenadores o yo sí lo veo competir, a ver cómo afronta la competición, si es de los que se crece, si es de los que se achanta, se amilana ante una competición. Bueno, intento tener la máxima información posible externa. Después, de cada deportista hago cuando ya los conozco no, pero
Cuando me va a entrar un atleta nuevo aquí al centro de tecnificación, pues hago una reunión con la familia. Intento con la familia, conocer su situación personal, sobre todo si vienen internos aquí, porque venir interno aquí quiere decir dejar tu instituto, dejar tus amigos, dejar tu pueblo y venirte a vivir aquí. Es un centro de tecnificación donde hay atletas que viven aquí y el fin de semana se van a su casa. O sea, yo para planificar necesito saber cuanto más mejor del deportista. La información es poder. Necesito saber cómo gestiona y, por otra parte, necesito saber de la especialidad deportiva, que eso ya es mi formación. Si no es lo mismo entrenar a un lanzador de jabalina con aspiraciones a un campeonato internacional que a una saltadora de longitud con aspiraciones a un campeonato nacional. No es lo mismo. Entonces yo tengo que conocer todo esto y a partir de ahí trazo los objetivos. Pero, retomando lo de antes también, ¿quién traza los objetivos? ¿Yo o el atleta? En la planificación inicialmente tú, pero entiendo que como has hecho todo el conocimiento previo del deportista, él ya te ha transmitido qué es lo que quiero, qué es lo que busca. Correcto. Entiendo, ¿eh? Sí, sí, así lo hago. O sea, yo les doy un formulario, tengo un formulario donde ellos me escriben los objetivos que tienen para esta temporada. ¿Y cómo empiezan? Como es lo que has dicho tú. Quiero ser campeón de Cataluña. Quiero ser campeón de España. Vale. Quiero correr en no sé. Vale. A ver. Claro, ellos solo entienden de objetivos de rendimiento. Entonces, cuando van al formulario, se encuentran objetivos de rendimiento, objetivos de clasificación en campeonatos, objetivos técnicos, objetivos condicionales y otros objetivos. ¿Y son capaces de contestar esos últimos? Es un aprendizaje. Los atletas cuando entran aquí con 14 años no saben responder las últimas preguntas. Te saben decir, quiero quedar campeón de Cataluña. Muy bien, ese también y ese también. Y si no ganas, ¿qué pasa? Nos vamos a poner a llorar, nos vamos a dejar el atletismo, porque si todos quieren ser campeones de Cataluña o de España, solo lo va a ser uno. ¿Qué pasa si eres segundo? ¿Has fracasado? De hecho, a nivel teórico, claro, esto ya no estamos hablando de nivel grado, estamos hablando ya de nivel máster especializado. Cuando te dicen que planifiques, ellos te dicen, tienes que planificar como a que vas a quedar campeón de todas las competiciones en las que compitas. Claro, eso que te lo diga pues con todo el respeto del mundo a los demás clubes, un Barça o un Madrid, lo entiendo. Pero un equipo que está en la parte baja de una clasificación o un atleta que está el número 20 de España, que haga ese tipo de planificación me parece osado, porque subir 20 puestos en una sola temporada tendría muchísimo mérito. Correcto. Entonces yo lo que hago es que ellos entiendan que tienen que plantearse objetivos propios y objetivos propios que no dependan de otras personas, porque yo no puedo quedar campeón de Cataluña si el que está al lado corre más que yo. Eso es física, es objetivo. Yo corro 10.80, el que ha ganado 10.70. Entonces yo me tengo que plantear sobre todo objetivos de superación personal. Ahí sí que pueden entrar objetivos de rendimiento. Me gustaría correr en 10.80. ¿Cuánto tienes? 11.70. Wow. Complicado. Tengo que ver cómo evolucionas, tengo 11.70, me gustaría correr en 11.50. No, tampoco. Los objetivos tienen que ser ambiciosos. Entonces, él me transmite sus objetivos, yo tengo los míos, pero no se los he dicho. Y hacemos una reunión individual donde yo le diga, mira, esto es lo que tú quieres y esto es lo que yo creo, no lo que yo quiero, lo que yo creo que puedes conseguir. En los primeros años, pues hay discrepancia. Cuando llevas 4, 5, 8 años entrenando atletas, es que parecen idénticos. Copias, ¿no? Parecen idénticos. ¿Por qué? Porque ya hay una comunicación, hay una confianza y sobre todo hay un autoconocimiento del deportista que no te va a pedir el oro y el moro, sino que va a ser realista. Y a veces yo les tengo que apretar un pelín más o, bueno, ¿crees que esto lo podemos conseguir? Sí, yo lo creo. Bueno, pues yo voy a ayudarte, aunque tú sepas que va a costar mucho, pero tampoco de salida no. Y entonces, ese establecer objetivos conjuntos hace que tengamos que remar todos en la misma dirección. Porque si yo quiero que hagan esto y ellos quieren hacer esto, no vamos a llegar a ningún sitio. Entonces, si ellos esto, yo esto, hay que encontrar ese término medio
y ese término medio va a estar a veces más cerca del tuyo y a veces más cerca del atleta. Dependerá de cada situación, de cada... y una vez más, como la planificación, los objetivos son móviles, son flexibles. Claro. Te puedes plantear objetivos y a mitad de temporada ver que no los vas a asumir y tienes que replantear. O hay una lesión y de repente te modifica todo el calendario. O al revés, te planteas unos objetivos que a mitad de temporada ya los has conseguido. Porque son jóvenes y abres y es un quinta sorpresa. Sí, no sabes qué hay ahí. Y hay gente que mejora exponencialmente y hay gente que le cuesta. Bueno, pues hay que y esto es otro de los logros que yo considero que intentamos hacer bien y que normalmente sale bien. ¿Por qué? Porque cuando tienen 18 o 20 años, ves los objetivos y son objetivos coherentes al nivel que tienen y a lo que creen que pueden conseguir. Entonces, este es el primer paso en la planificación. Cuando ya tenemos eso, podemos ver, ¡pum!, ¿qué aparece? Calendario. Aparecen las competiciones. Pues vale. ¿Tenéis las competiciones ya marcadas desde el inicio? Normalmente sí. Normalmente cuando hay campeonato de España, de Europa... Sobre todo los campeonatos de España los solemos tener incluso antes de acabar la temporada anterior. O sea, pues, en julio desde aquí felicitar a la Federación de Atletismo porque no suele suceder. Como mínimo los campeonatos nacionales los tenemos. ¿Por qué? Porque los campeonatos nacionales se suelen poner en función de los campeonatos internacionales y los campeonatos internacionales se suelen poner 2-4 años antes. Entonces, normalmente en julio tenemos las competiciones del julio siguiente. Como mínimo las fechas. Otra cosa es las sedes y los horarios y los reglamentos. Eso ya es otra... Pero normalmente, ¿y por qué? Porque muchas veces ya tienen sede también, para que el organizador tenga un año para organizar bien el campeonato. Entonces, vale, tengo el atleta y su situación, y ahí es donde aparece ya el proceso de programación, que es las estructuras temporales, y en esas estructuras temporales vamos a ir metiendo objetivos parciales, después objetivos a nivel de mesociclo, objetivos a nivel de microciclo y objetivos a nivel de sesión. Yo les digo, ya no a los atletas, sino a mis alumnos en la universidad, que esto tiene que ser como un embudo y al final tiene que caer todo. Y cuando cae aquí, no tiene que ser casualidad, sino que tiene que haber causalidad. Es la consecuencia de todo. Es la consecuencia, y yo bajé, cuando voy a la sesión 54, que no es de Bizarrap, vale. Cuando voy a la sesión 54, ¿de dónde sale esta sesión 54? ¿De la improvisación? No sale de que toca esto porque bla, bla, bla. Cuando tocas las diferentes teclas, ya casi te sale solo. Pero claro, de hecho, prácticamente te sale cuando ya tienes experiencia hasta el entrenamiento solo. Sí. Los atletas que llevan más años conmigo acaban asumiendo que hoy toca esto, ¿verdad? O dentro de 2 semanas empezaremos a hacer ese tipo de entrenos, ¿verdad? Porque ya saben cómo se gestionan las cargas, ¿no? Esa famosa sobrecompensación, que bueno, podemos entrar un poco en discusión, pero porque también ha evolucionado mucho el concepto de sobrecompensación en los últimos años. Existe, la sobrecompensación existe, pero no es como nos la explicaron en los años 60. Correcto, ya no es la teoría unifactorial, sino que ahora es la teoría bifactorial, que para los que seguís el canal lo vamos a ver cuando hablemos de medios de recuperación bastante más adelante, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, la sobrecompensación no es la típica curva que nos han contado. Bueno, es que si fuera una situación de laboratorio con ratones quizás sería así. Sí. Pero no estamos en una situación de laboratorio con ratones, sino que estamos en una situación totalmente abierta, con muchos factores y con personas. De hecho, la teoría unifactorial de la sobrecompensación no permitiría a nivel teórico llevar a cabo el número de sesiones que hacemos en una semana. A nivel teórico está obsoleta porque cuando tú trabajas cargas tienes que dejar 48-72 horas. ¿Quién a día de hoy en alto rendimiento deja 48-72 horas entre entreno? No, Nadie. A ver, la teoría clásica dice que son 48-72 horas para una carga del mismo tipo, con un estímulo del mismo tipo, y que mientras puedes hacer otras cosas, pero que no interfieran. Al final pero que no interfiere. Pero al final que no interfiere. O sea que es complicado, ¿no? Y entonces me preguntan, ¿y tú qué modelo de planificación sigues? El mío.
Esto es interesante. Pero oye, ¿y el tuyo en qué se basa? ¿En Matveyev? ¿En Isuri Kaberin? ¿En Peter Shin? ¿En quién se basa? Pues voy a decir una cosa. Sencilla. No, estoy ahora mismo en un momento muy ecléctico, influenciado también por mi formación y mi experiencia y mi observación de los deportes colectivos. O sea que si quieres abrir un poco el melón, porque yo lo he abierto en algún foro de entrenamientos de atletismo y... El melón es que llevo obsesionado con eso 3 semanas porque, bueno, sabes que estoy haciendo una segunda tesis doctoral, que los del canal ya lo saben también, y venía todo con esto. He tenido conversaciones esta semana es que en los años 90 los deportes colectivos lo pasaban fatal, muy mal, porque donde había conocimiento eran deportes individuales. A partir de los años 90 eso, al menos en España y prácticamente a nivel internacional, cambió. Los deportes colectivos han pegado un boom, pero brutal, en aprendizaje, en acondicionamiento físico, en control de cargas, en todo. Y ahora estamos en el proceso inverso. Los deportes individuales yendo a buscar recursos a los colectivos porque los de individuales han quedado cortos, obsoletos. Bajo mi punto de vista, por convertir el deporte en deporte espectáculo. Ese es un elemento. Y luego en que tienes unos poquitos años más que yo, no muchos. Alguno más, pero no muchos. ¿Cuántas competiciones se hacían en los años 90 de atletismo? ¿Al año cuántas competiciones había? 6. ¿Quién lo veía? Nadie. ¿Qué pasa en la NBA? ¿Qué pasa en la NFL? ¿Qué pasa en Estados Unidos? 82 partidos, 80 partidos todos los días, deporte espectáculo. ¿Qué les ha tocado hacer a los individuales? Meter competiciones a saco para ser visibles. Y eso no lo entiende el entrenador, pues que no estudia, que no lee, o que no tiene la mente abierta. Claro. Y hay que tenerla. Yo ya te digo, yo tengo la mente muy abierta y también he hecho mi formación. El segundo máster que hice, lo hice sobre preparación física en fútbol. ¿Por qué? Porque me interesaba. Y a veces he tenido semidiscusiones, porque no voy a discutir, porque yo puedo discutir contigo, que sé que sabes de entrenamiento de deportes colectivos, pero con un entrenador de atletismo que no sabe, solo porque no sabe, nos vamos a poner a discutir. No, primero que lea, que estudie. No quiero parecer prepotente, pero si no sabe nada... pero es un tema de formación, al final es... Entonces, una de las claves, la que tú has dicho, proliferación de competiciones. Estamos compitiendo todo el año. Marketing, deporte, espectáculo. Sí que entreno jóvenes, pero también entreno alguno mayor. Y después, un aspecto que a mí, en los últimos 3, y aquí ya muy reciente, 3, 4, 5 años, le doy vueltas, sobre las sobrecompensaciones y los modelos de planificación clásicos que se aplicaban en atletismo, ¿no? Donde había periodos del año donde nadie entendía que se pudiera competir. ¿Por qué? Porque estabas medio muerto de la carga de entrenamiento que llevabas. Entonces, para mí eso no tiene sentido. En acumulación, ¿eh? Sí, el tema de que hablamos ya nos ha cogido, ¿eh? Entonces, y ahí uno de los máximos responsables de este cambio y de hacerme pensar de esta manera, pues es uno de mis tutores de tesis, ¿no? El doctor Jesús Álvarez Herms, que, bueno, algunos lo conoceréis. Todos nuestros respetos a Jesús Álvarez, bueno, es un adelantado a su tiempo. Yo tengo la suerte que es amigo mío y además es mi director, uno de mis directores de tesis. Y que bueno, creo que si en un momento dado le quieres entrevistar, bueno, pues será un auténtico placer. Podríamos hacer ese contacto. Es un auténtico placer. Bueno, ¿y por qué? Porque él me ha explicado cosas que a veces yo le decía a Jesús, ¿esto es ciencia ficción o es Marte? O dice, no, eso es fisiología y es epigenética y es genética. Entonces, cuando hablamos ya de conceptos más allá de la homeostasis, como el concepto de alostasis, la gente, bueno, no nos vamos a hacer aquí una clase de fisiología. ¿Qué es la alostasis? Explícalo, solo por... Bueno, la alostasis tiene en cuenta no solo estos procesos, ¿cómo decirlo? Entendiendo a la persona
como... Algo holístico, ¿no? Sí, como si fuera... es que es complicado de explicar, pero la homeostasis entiende un poco a la persona como una máquina. Y la alostasis va un poco más allá, ¿no? De entender esos procesos a más largo plazo. Sistema complejo. Ahí, buscando... Bueno, nos quedaría para mucho. Pero esos conceptos que van entrando ahí, que son difíciles de entender, pero después te aclaran mucho las ideas, me dicen, ¿y por qué tengo que perder el estado de forma? Si yo quiero conseguir ese estado de forma, después, ¿por qué quiero perderlo? Ah, no, es que si no, no aguantarás. Ah, vale, no aguantaré al 100. ¿Y eso qué dicen los deportes colectivos? Que hay que moverse entre el 80 y el 100. Entonces yo digo, ¿y nosotros los de atletismo, por qué no podemos movernos entre el 80 y el 100? La gente, eso, bueno, pero hombre, si siempre aguantas el 80 es que estás casi siempre a tope. Si estás a un nivel de rendimiento que te ha costado conseguir y que ¿por qué lo vas a perder bajando el 50%? Y esas falsas adaptaciones que no son adaptaciones, porque las adaptaciones, ya para que se consideren adaptaciones, tienen que ser estructurales y tienen que afectar a niveles ya superiores, a niveles epigenéticos, que necesitan de, si me equivoco Jesús, me corriges, pero 8, 10, 14 meses mínimo. Como mínimo. Y que esas adaptaciones epigenéticas pueden afectar incluso al ADN y al ARN. Correcto. Es decir, que estamos hablando de... Entonces nosotros no estamos haciendo adaptaciones, nosotros lo único que hacemos son casi adaptaciones agudas, pero no adaptaciones estructurales. Entonces, si yo quiero que mi atleta suba de nivel y lo consigo, ¿para qué le hago bajar a niveles? No, yo tengo que bajarle, sí, porque por lesiones, porque no es necesario, pero ya no permito que mis atletas bajen tanto de nivel. Esa pretemporada del típico entrenamiento de 2 macrociclos, pista cubierta de invierno, invierno-verano, esa pretemporada, como aquel que dice, ha desaparecido. Sí que hay una pérdida, hay una desaparición de las competiciones, pero lo que no perdemos tanto es la especificidad en el entrenamiento. No puedo permitir que lo que me ha costado meses o años llegar, destrozarlo, porque al final estoy destrozando a mi atleta asumiendo que va a subir. Pero es que si yo quiero que rinda en velocidad, ¿qué hace entrenando resistencia? Amigos nadadores. La discusión con los nadadores. Amigos nadadores. No nos meteremos en... Pero bueno, si yo quiero que mi atleta sea rápido... Tengo a Casti también pendiente de poder. Pues, y este es un tema que va a salir. Pues va a salir y si sale, pues aprieta y lo vamos a mirar. Porque si yo quiero que sea rápido, ¿por qué la entreno lento? Porque hay una adaptación al medio. Esa es la contestación oficial. Pero... vale. Lo podemos comprender hasta cierto punto, pero... Es como decir que todo el mundo puede hacer 100 metros. No, todo el mundo sabe correr, pero no todo el mundo sabe correr bien. Correcto. Todo el mundo puede saber nadar y otros saber nadar bien, pero bueno, no nos metamos en camisa de 11 varas, ya vendrán gente que sabe más, pero para mí eso cada vez está más claro. Si uno queremos que sea rápido, no hay que entrenarle lento. Eso no quiere decir que esté haciendo series de velocidad todo el año a toda máxima intensidad, pero hay que garantizar una especificidad del estímulo, y esa especificidad del estímulo viene a nivel neuromuscular. Es que si no en velocidad, por ejemplo, si el estímulo no supera el umbral de estimulación, y el umbral de estimulación estamos hablando del 90%, todo el entrenamiento de velocidad debe realizarse entre el 90 y el 100%, lo que tienes que hacer es dejar el tiempo de descanso necesario después de cada serie para poder mantener la utilidad de ese entrenamiento. Correcto. Al respecto, hace nada salió un artículo del doctor Pedro Alcaraz de la Universidad de Murcia y el título es explosivo. El entrenamiento de velocidad con arrastres con muy alta carga es entrenamiento de velocidad. Porque si conocéis el entrenamiento de velocidad con arrastres con muy alta carga, estamos hablando de cargas del 100%, del 75% del peso corporal, ¿es entrenamiento de velocidad? Es fuerza. Es fuerza. Y la respuesta es no. No puede considerarse el de muy... Y ahora la respuesta era, ¿y el de alta carga? Porque ahí en el artículo es muy alta carga. 75 a 125, fútbol americano, eso es velocidad.
Pero eso prácticamente es una melee en rugby. Sí, es casi una fuerte isométrica. Es que, ¿qué tiene eso de velocidad? Pues muy poco, no tiene patrón motriz, no tiene patrón de estimulación neuromuscular, no tiene velocidad de desplazamiento. Entonces, la respuesta es no. Entonces, algunos dicen, ¿y el de alta carga? Ahí hay una discusión importante. También que no... Hay dos grupos... De momento está ahí la cosa... Sí, pero así es como ha avanzado todo, ¿eh? Claro. De Entonces, las dudas. Yo, volviendo al hilo, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer que pierdan estas adaptaciones que tanto ha costado conseguir? Las bajo, pero mantengo la especificidad del entrenamiento. Con otro tipo de ejercicios, pero que requieran un régimen de contracción muscular rápido, ¿no? El firing neuromuscular. Pam, 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 pam. No me vale pam, pam, pam. Porque si al final, y eso que os haga reflexionar a otros entrenadores de velocidad, ¿cuánto entrenamiento específico de velocidad hacemos al año o se hacía al año antes? 4 semanas o 6 semanas en invierno y 4 o 6 semanas en verano. Y el resto del año que hacíamos. Porque hay mucho entrenador que está cambiando, y hay mucho estudio, y eso los americanos lo tienen más claro y llevan muchos más años. Quizás sin tanto estudio detrás, más por selección natural y disponibilidad de deportistas de alto nivel, de muestra, pero ¿para qué vamos a bajar el nivel que hemos conseguido? Y esto lo estoy aplicando con atletas que yo entreno y me está funcionando. Pero así se lesionan más. No, se lesionan menos. Porque tienen una adaptación porque están adaptados a ese rendimiento. ¿Y cuándo se lesionan normalmente los deportistas? En el cambio de ciclo. En el cambio de ciclo. Cuando pasas del volumen a la intensidad. En esas primeras intensidades. Ahora no tengo estadísticas aquí, pero en el cambio de ciclo se lesionan. Es que es lo que tiene coherencia, que es el momento de lesión, porque es la adaptación más aguda que van a tener. Es el momento este de pam, pam. Que claro, el problema es si tienes el tiempo necesario para que no sea tan brusco ese cambio. Entonces, si hacemos 6 semanas y 6 semanas, son 12, nos quedan 40. ¿Qué hacemos el resto de 40 semanas del año? Otras cosas que no son velocidad. Y luego que ese mismo modelo... Y sé que estoy diciendo cosas que a alguno se le van a poner las orejas tiesas. Pero es que a mí desde el conocimiento teórico me parece extremadamente coherente. De hecho, ese mismo planteamiento de 6-6-40 tiene un índice lesivo muy importante por esos cambios que estás haciendo constantemente de transiciones entre un aspecto y el otro. Que es algo que en colectivos nos pasa menos. En colectivos se lesionan porque hay una incertidumbre de que hay un contacto constante en medio, o puede ser un movimiento de desplazamiento motor o un mal cálculo motor con alguna rodilla o algo. Pero no hay tanta lesión por ese cambio de estructura porque no lo tenemos. Es lo que has dicho. Nuestro cambio es: el partido es difícil. Soy el último, juego contra el Madrid y lo llevo a fútbol para que todo el mundo lo entienda. Soy el último, juego contra el Barça o contra el Madrid que van primero y segundo. Siendo consciente, ¿le voy a poder competir? No. Pues esa semana meto tralla para preparar los que vienen después. Y a lo mejor esa semana estoy al 80. Porque estoy en carga. Y cuando necesito aumentar la intensidad es la semana que juego contra el que está en la fase de descenso para intentar pasarlo. Pues eso, que hay que leer al maestro, a Paco Cirulo. Hay que entender lo que dice Paco Cirulo. No hay que mirar la entrevista del periódico que le hicieron hace unos años. Hay que leer a Paco Cirulo ya desde el año 86 y 87. Aunque ha sido profesor nuestro. Pero es muy complejo de entender si no tienes una buena base, porque Paco, una de las cosas que tenía era, o que tiene, es que es capaz de transmitir un conocimiento de lo que tú y yo podemos estar hablando normal, bastante más avanzado de lo que mejor pueda tener yo en estos momentos, y encima aplicando unos componentes filosóficos complejos. Muy complejos. Pues hay que... Y no olvidemos que Paco Cirulo era entrenador de saltos horizontales.
Viene del atletismo. Viene del atletismo y de alto nivel, responsable de saltos horizontales de la Federación Española en los años 80, si no recuerdo mal, que es cuando ya se vino para Barcelona para el balonmano. O sea, que es una persona que viene del atletismo, ¿no? Pero esa es una de las críticas que a veces se me ha hecho a mí, ¿no? Es que que sabe de fútbol o de balonmano sí viene del atletismo. Bueno, yo sé lo que sé y tú no sabes lo que yo sé. Pero hay que leer y hay que empezar a ver los sistemas de planificación de cargas uniformes. Colectivos, puro y duro. Como una opción muy válida para el atletismo, porque estamos compitiendo mucho y estamos compitiendo a un nivel altito ya durante toda la temporada. Entonces no nos podemos permitir, y eso no quiere decir que a mí no se me lesionen atletas, ni que no, pero estoy intentando, lo que decía, ¿no? ¿Qué modelo de planificación? El mío. Y a alto nivel, aún no tengo más claro. La primera Diamond League es en mayo, la última a mediados de septiembre. Y es que es una temporada de cualquier deporte colectivo. Es que ya los atletas de alto nivel están compitiendo en mayo, en la primera Diamond, y no paran hasta septiembre, entre medio campeonatos nacionales, internacionales, campeonato del mundo, Juegos Olímpicos. O sea, son 7 meses, donde al final tienes que... 7 meses ya no son 6 semanas. Entonces, y cada vez se ve más. ¿Por qué? Porque se hacen marcas en mayo y en abril impensables hace 20, 30 años. Si estabas haciendo una TR en acumulación, las marcas... La gente dice, es que esto sería el récord del mundo de abril. Esto sería el récord del mundo de mayo. ¿Por qué? Porque normalmente los récords del mundo, si miramos, están en julio, agosto, primera semana de septiembre. Ahí es donde se concentran los récords del mundo, ¿vale? Es normal. Pero es que, claro, aquí corrías en 10 segundos y aquí en 10.50. No, aquí ahora corres en 10 y aquí corres en 10.20. ¿Y por qué? Porque hay que ganarse la vida. Y corriendo en 10.50 no entro en los mítines, y corriendo en 10.50 no voy a la Diamond, y corriendo en 10.50 no tengo contrato. Entonces, los entrenadores lo saben, que para vivir hay que comer, y para comer hay que ganar dinero. Entonces no me puedo permitir, si no soy el número 1 mundial, como Usain Bolt en su momento, pero actualmente no lo hay. Entonces, si yo quiero correr desde mayo hasta septiembre, tengo que estar, si tengo 9.80, pues entre 9.80 y 10.20 me tengo que mover todo el año. No puedo correr en 10.50. Y por eso ahora se hacen marcas en abril, en mayo, en junio, impensables hace 20, 30 años. Y bajo tu punto de vista, ¿crees que la temporada aumentará en meses? Bueno, es que la temporada no para. Es decir, estamos hablando de una temporada desde marzo, ¿has dicho? No, la temporada empieza en enero. Enero. La de pista cubierta. Muchos atletas de élite no hacen pista cubierta, pero los que lo hacen empiezan en enero y acaban en septiembre. Pues es una temporada entera. Son el mes de bajada y la pretemporada. Sí, ya lo tienen. Pero en enero están haciendo las pruebas de pista cubierta, pero se da algunos casos como el lanzamiento de peso, el salto con pértiga, donde la climatología no es tan importante, donde las marcas que se hacen en pista cubierta en enero, febrero, marzo son iguales o superiores a las que se hacen al aire libre. Evidentemente esto te da que pensar, ¿cómo puede ser que Ryan Krauser lance 20-30 hace nada y irá al Campeonato del Mundo en agosto y estará ahí también? Y eso los gurús dicen, no, este se va a quemar, o ya veremos cómo está en septiembre. Y llega septiembre, repite marca y está ahí. Claro, no lanza 23.80, porque es un tío que ya tiene el récord del mundo, pero tampoco lanza 20-20, ni 21, ni 20. Siempre está entre los 23 y algo y los 22.40. En un metro se mueve, y ese metro le permite ganar dinero, mantener su prestigio y, sobre todo, no perder adaptaciones. Retomando lo que hablábamos, ¿no? Si yo consigo un nivel, ¿por qué voy a perderlo? Que puedo bajar, que puedo alternar, y ahí es donde entra lo de la oscilación y lo de la microestructuración, las oscilaciones dentro del microciclo, que yo también estoy probando mucho. Estamos hablando de atletismo, parece que estemos hablando de fútbol o de balonmano, pero no, es que yo ya estoy trabajando más sobre la microestructuración dentro del concepto general de planificación. Tampoco no es una microestructuración propia del fútbol, aunque el fútbol también tiene 3 trimestres. El primer trimestre es el de prueba. ¿A cuántos entrenadores echan el primer trimestre? ¿A uno o ninguno? Sí.
Pero en el segundo trimestre, En el medio viene ahí ya... viene, y en el último, pues bueno, esas destituciones a ver si el efecto cambio de entrenador. Sí, sí. Pero, claro, aunque todos los 3 puntos valen lo mismo, tenemos claro que los 3 puntos de las últimas 10 jornadas son más importantes. ¿Por qué? Porque ya tenemos una situación real, mientras que aquí hablábamos de una situación de partida con todo el marcador a 0. Pero yo soy el Barça y me planto aquí con 70 puntos. Y el Madrid está a 10. Ah, vale, pues voy bien. Pero si me planto con 70 y tengo el Madrid con 72 y el Atlético 68, Aparece. eso quiere decir que estas 10 últimas jornadas van a ser más importantes que las primeras. Entonces, dentro de las cargas, sí, son cargas uniformes, pero con un comportamiento de cargas regulares. Al final, el quid de la cuestión está aquí. Final de Champions, final de Copa del Rey y se decide la Liga. Por tanto, aunque sea... Pues yo estoy copiando un poco estas maneras de planificar, donde mantenemos un nivel mínimo, quizá no nos vamos al 80, pero estamos al 70, 75, pero ya no bajamos de ese 50, 60%, que no tiene sentido porque al final es más lesivo y estamos haciendo cosas que no son lo que después necesitaré en competición. Claro. Bueno, hemos hablado muchas cosas sobre planificación. Solo un general. apunte para la gente que nos está escuchando. Para poder llegar a este conocimiento que nos está marcando Pau a nivel de microestructuración, primero tenemos que ser conscientes de que tenemos que saber planificar tal y como se hacía antes, es decir, con esos modelos que parece que, bueno, están obsoletos a día de hoy, es con lo que continuamos iniciando el proceso de aprendizaje dentro de la planificación. Es decir, no porque ahora nosotros estemos hablando de microestructura y cómo la microestructura la llevamos a situaciones de deportes individuales, no, ahora yo solo quiero saber de microestructura. No, necesitas la base. Sin esa base no vas a poder ser capaz. Es que eso ya pasa, ¿no? Cuando alguien hace algo y le funciona, vamos todos a copiar. No, a ver, me puede funcionar a mí con un deportista, pero eso no quiero decir que lo hago con todos. Correcto. A lo mejor con otros sigo haciendo una temporada de un solo ciclo y con más semejanzas a lo Medvedev que otro. O puedo hacer una temporada con dos ciclos, ¿no? Con 2 picos. Pero esos 2 picos ya no serán tan así, sino que serán más ondulados, más suaves, ¿no? No será un pico, sino que será una colina. Bueno, pero sí, eso hay que probarlo, pero antes de probarlo, estudiar, conocer y después probarlo y al final ser consecuente. Es que para mí tiene lógica ese concepto de no perder el estado de forma que tanto nos ha costado conseguir y que de año en año queremos superarlo. Entonces, si yo acabo el año en agosto, julio y dejo que mi atleta se pierda en septiembre, No tiene ningún sentido. no, para mí no tiene ningún sentido. Entonces no estoy diciendo que todo el mundo lo tenga que hacer así, pero como mínimo lanzar ahí el guante, ¿no? A ver quién, y podemos... Igual hay más entrenadoras que lo están haciendo y... Sería una muy Y no lo sabemos, sorpresa. y no lo sabemos. Yo creo que a nivel de Estados Unidos o otros países ya se hace. Más tengo algún conocimiento de que se está trabajando con estructuras diferentes de planificación. Entonces, aplicación de microestructura para deportes individuales. Bueno, pues básicamente lo que habíamos dicho antes de que se está reinvirtiendo ese patrón que teníamos en los años 90. Vamos, si te parece bien, a hablar ahora un poquito de cómo, dentro de los atletas que tú tienes y con los conocimientos que nos has transmitido, cómo preparamos ese proceso competitivo. Es decir, ¿qué tienes en cuenta, entendiendo toda la estructura? El hecho de decir, oye, estamos buscando unos objetivos, nos tenemos que centrar en cosas que no solo son el rendimiento porque estamos en una etapa de formación, pero cuando hay que competir, toca competir. ¿Cómo preparamos esas competiciones que previamente has acordado con los niños o con los deportistas que tenéis aquí en el centro? Sí, pues bueno, es más o menos lo mismo que has comentado, ¿no? De si juego contra el Madrid o juego contra, sin menospreciar a nadie, contra la Almería, contra el Villarreal, Bueno, ¿qué quiere decir? Que no todas las competiciones son igual de importantes y cada competición dentro de la planificación tiene una función.
Y esa función a veces es una sencilla función de test. ¿Cómo estamos? Pero no solo basándonos en el resultado, sino en ver cómo hemos preparado la competición. Y una vez más, a mí me gusta probar cosas. Me gusta probar cosas. ¿Y qué me gusta probar? Sobre todo ese concepto de tapering, ¿no? De ajuste. Me gusta porque lleva mucha controversia y es muy divertido. Sí, al final el tapering es ajustar, ¿no? ¿Y ajustar para qué? Para llegar a las mejores condiciones posibles a la competición. Entonces yo sí quiero llegar a las mejores condiciones posibles a la competición, y en teoría la competición más importante. ¿Cuál es la competición más importante de la temporada? La que yo he planteado con mi atleta, el Campeonato de España, el Campeonato de Cataluña, el Campeonato Internacional. Me da igual, cada atleta tendrá su competición objetivo o sus competiciones objetivo. Sí, porque claro, al aplicar los microciclos estructurados, ya no solo puedo estar bien para una, sino que si hay una distancia de 3-4 semanas entre una y otra, puedo estar para las dos. Correcto. Aquí no quiero hablar específicamente, pero voy a poner un caso concreto. Yo entreno a un atleta que este año, bueno, ya es categoría absoluta y desde saltadora de longitud, y hasta el año pasado no tenía la nacionalidad española. Vale. Es un atleta que se mueve a un nivel alto, este año, como digo, campeona de Cataluña absoluta, salto de longitud, estuvo en el Campeonato de España absoluto, primera temporada absoluta. El año pasado todavía era categoría sub-23. O sea que sigue siendo un atleta con muchísimo recorrido. Tiene recorrido. Entonces, ¿cuál sería para ti la competición más importante de la temporada en términos de rendimiento? Hombre, pues atendiendo que es campeona de Cataluña. No, el año pasado, ¿eh? Sí, cuando no tenía la nacionalidad española. Esa es la clave. Si no tiene la nacionalidad española, no puede quedar campeona de España. ¿Puede participar? Sí. ¿Y si queda campeona de España, qué? No le van a dar medalla. Con lo cual se tendría que ir a un europeo. O quedarse con el campeón o irse a su país de origen. Ahora ya es española, ya tiene la nacionalidad. Entonces, nosotros no nos planteamos ir al Campeonato de España, sí, claro, y hacerlo lo mejor posible. Pero no iba a haber un resultado en plomo, ¿eh? Ahí está. Entonces, eso hay que tener en cuenta el tema emocional. Yo sé que mi atleta en el Campeonato de España emocionalmente va a tope, pero no está a tope porque no puede ganar. Va a participar, incluso tiene menos saltos, no puede pasar a la final. ¿Qué nos planteamos como objetivo? Campeonato de Cataluña de su categoría, Campeonato de Cataluña absoluto y Campeonato de España universitario. El Campeonato de España universitario, hay mucha gente que no lo prepara específicamente, pero nosotros lo preparamos específicamente. ¿Por qué? Porque ahí sí que podía ganar medalla. Bueno, fuimos allí, quedó tercera en triple salto y cuarta en salto de longitud. Bueno, dos buenos resultados. Y le colgaron la medalla y subió al podium y tuvo su recompensa. A partir de ahí preparamos los campeonatos de su categoría, bien, hizo segunda en el de su categoría, tercera en el absoluto y fuimos al de España. Entonces, ¿qué marca saltó en el de España? Pues saltó casi la misma marca que saltó en el universitario, 2 meses y pico después. Y entre medio, en el de Cataluña, es cuando hizo sus mejores marcas. O sea, yo estuve en 10 centímetros o en 12 centímetros, estuvimos todo el año competitivo, de mayo a julio. 3 meses estuvimos saltando entre 5,80 y 6 metros. Esa es microestructuración. Para mí eso es microestructuración. Claro, a nivel teórico de una situación antigua, por decirlo de alguna forma, los valores no cuadran. Claro. Y si hubiera saltado 5,60 aquí, después no hubiera saltado... No. Puedo afirmarlo categóricamente que no. ¿Por qué? Porque conozco a mi atleta, conozco sus posibilidades. Entonces, hicimos y conseguimos todos los objetivos. ¿Y cuándo hizo su mejor marca? Después del Campeonato de España, en un control, cuando ya se habían acabado todos los objetivos, hizo su mejor marca. ¿Y a qué lo puedo atribuir? Al aspecto emocional. Esto es algo que era una pregunta que tenía yo guardada aquí debajo de la manga para hacerte. Porque escuché hablar a Ana Peleteiro sobre la chica venezolana, creo que es,
que es recordman mundial, Yulimar Rojas. Y en una entrevista creo haber escuchado decirle a Ana Peleteiro que Yulimar hacía mejores marcas en los entrenamientos, es decir, que en los entrenamientos batía su propio récord del mundo. Sí, bueno, eso le pasa a muchos atletas. Hay atletas que compiten mejor que en los entrenamientos y hay atletas que compiten peor. Entonces aquí también hago referencia a otro gran maestro que tuve la ocasión de tenerlo como profesor y también después hemos tenido relación, que es de Chesco Spada. Una de las cosas. Tienes que enseñar a tu atleta no solo a que esté en el 80, sino que a que entrene al 80 mínimo. Si no consigues una implicación emocional, física, técnica, táctica, holística del 80%, ese entreno no sirve. ¿Por qué? Porque no te hace mejorar, no supera el umbral de estimulación. Y estos factores que se estudian en primero de carrera, en teoría de entrenamiento 1, de superar el umbral de estimulación, pero ¿cuánto hay que superarlo? Bueno, pues lo mínimo que provoque cambio. No hace falta superarlo hasta aquí. No, luego, superarlo hasta aquí. Luego dependerá del momento, la situación, claro, y el control de la carga que tú puedas hacer. Un entrenamiento que no supera el umbral de estimulación no entrena. Bueno, no entrena. No, es que prácticamente depende de qué porcentaje, no sirve ni como recuperación. Por eso, entonces hay que asegurar no estar en mínima forma, pero también hay que asegurar que los entrenos sean un mínimo de intensidad. Y ese mínimo de intensidad puede estar ahí, 75-80%, teniendo en cuenta sobre todo el aspecto emocional. Hay que meter condiciones de estrés parecidas a las de la competición durante la temporada también. Y hay que ir modulándolas. Y eso lo modulo yo. Con las cosas que les digo, con las dificultades de la tarea, con la especificidad de la tarea, con los piques dentro del entreno, que los gestiono. A veces los provoco, a veces los evito. Entonces, eso crea unas condiciones... Eso es tener muchísima experiencia. Sí, claro. Por eso no entreno atletas a distancia. Eso no lo puedes hacer a distancia. Yo no entreno atletas a distancia. Pero es que yo no creo... Hay que estar en la pista. Yo no creo, y sé que esto va a llevar cola, yo no creo ni en... Me he buscado un preparador físico online que me va a decir qué ejercicios tengo que hacer. A ver, hay miles de vídeos en YouTube, no pagues por un preparador físico a distancia. No lo hagas. Si pagas, que el preparador físico esté y que te corrija. Es que no vas a conseguir tus objetivos. Yo no entreno atletas a distancia, no lo he hecho en otras ocasiones, pero no me satisfacía, la verdad. Las experiencias de entrenar a distancia no me aportan como entrenador, me aportan mucho menos. Entonces yo necesito estar con el atleta, ver al atleta, sentir al atleta y darle instrucciones y tomar decisiones en el momento que estás allí. Entonces yo si un atleta entrena solo, le mando entrenos que no implican carga cognitiva. Entrenos condicionales y entrenos que yo sé que los puedo hacer solo y que me digan, bien, he cumplido los objetivos, pero ni entrenos técnicos, ni entrenos con pique, no, esos los hacen conmigo. Esos los hacen conmigo porque yo quiero en un momento dado decir, para, o aprieta, o tú allí, tú aquí. O sea, esas decisiones son las que toma el entrenador. Y eso es lo que hacen los entrenadores de deportes colectivos también. Yo no sé, los entrenadores de deportes colectivos entrenan a distancia, creo que no. Me da la sensación de que no. Yo creo que no, ¿verdad? Que están ahí tomando decisiones. Estaría bien. Probarlo, ¿no? Hacemos un estudio. Probarlo a ver, pero, un estudio a ver cómo... Pero no, en deportes colectivos el entrenador está ahí, ¿no? Y en las competiciones, yo 30 fines de semana al año como mínimo estoy fuera de casa. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver a mi atleta en situación de competición. Tengo que verlo. No, es que es clave. Y tengo que tomar notas. Volviendo a lo del tapering, tengo que hacer pruebas. Entonces yo pruebo qué estructura de semana le va mejor a mi atleta previa a la competición. Entonces esa competición, que no tiene carácter importante como competición, tiene carácter importante como test, como prueba. Entonces pero no solo del momento competitivo, sino de toda la rutina, claro, previa y post. De las últimas 2 semanas. Claro. Yo estructuro y digo, mira, dentro de un mes tenemos una competición. Esta competición no vale para nada a nivel competitivo, pero nos va a valer para ver qué pasa si hacemos esto, esto y esto. Voy ajustando cargas y los 3 últimos días, hoy te voy a poner descanso, hoy voy a hacer multisaltos, hoy vas a hacer pesas,
y mañana vas a descansar y el domingo vas a competir. Les dejo 24 horas de descanso. ¿Podrías explicarnos, tampoco quiero que entres en ningún caso en particular, si no quieres, si quieres lo puedes hacer, una estructura de tapering que dijésemos que podría ser como un ejemplo práctico de cómo llevas a los atletas a la competición, una competición importante? ¿Por qué? Porque el tapering es una cosa que genera, primero, para la gente que no es del mundillo no es muy conocido, y luego genera ciertas controversias, depende con quién estés hablando y depende del deporte, con lo cual me interesaría mucho que nos pudieses aportar tu visión de decir, oye, yo dejo 72 horas, estas 72 horas las estructuro así, yo 96 y las estructuro así. Bueno, sí, a ver, pero te puedo poner un caso concreto, pero también tenéis que tener en cuenta que ese caso concreto es para ese atleta en concreto. Claro, es un atleta en concreto y una situación en concreto. Claro, porque lo que va bien para un atleta puede ir muy mal para el otro. Un ejemplo concreto es la misma saltadora de longitud. Cuando la competición es por la tarde, normalmente por la mañana entrenamos. El mismo día. El mismo día por la mañana se entrena. El mismo día entrenamos. ¿Intensidades altas? Intensidades altas o muy altas, volúmenes muy cortos y ejercicios muy específicos. O sea, estoy hablando de un entrenamiento que le podríamos llamar de activación. Esto sí, la competición es por la tarde. Esos ejercicios no hacemos pruebas, son ejercicios muy conocidos, con un carácter de esfuerzo muy determinado y que ya es patrones que la una rutina, por decirlo así. Tenemos una rutina y lo hemos probado. Y la rutina que mejor nos funciona es descansar el viernes. Estamos diciendo competir sábado por la tarde. Sábado por la tarde. Descansar el viernes, ¿vale? Entero. Sábado por la mañana entreno 45 minutos, calentamiento, activación, ejercicios de pesas, unos progresivos y un recordatorio técnico. Y por la tarde competición. Con un margen mínimo de 6 horas. Interesante. Porque lo hemos probado con menos margen y no nos ha acabado de dar el mismo feeling. ¿Te puedo aportar yo el porqué? Sí. Hay un proceso de open window, de bajada del sistema inmune durante las 6 horas posteriores a un ejercicio de alta intensidad. Y lo que se recomienda es que existan métodos de recuperación y control durante esas 6 horas para facilitar la recuperación. Me parece brutal que dejéis esas 6 horas de recuperación porque es justamente lo que el concepto de Open Window marca como... Pues lo que hablamos, ¿no? A veces por no disponibilidad o por motivos de viaje hemos dejado menos de 6 horas. Y no acaba de la chispa. ¿Y por qué lo sé también? No solo por el rendimiento en competición, que puede verse afectado por otros factores. ¿No? Sensaciones y control de la carga. Vale. Nosotros controlamos diariamente el CMJ. Vale. Es un indicador que es fácil, lo hacemos con una aplicación de teléfono y lo hacemos todos los días, haya competición, haya entreno o no. Entonces ahí nos sirve. En este caso concreto nos está sirviendo mucho para ver cómo recuperamos de las cargas. ¿Por qué? Porque el salto a pies juntos es bastante determinante de la potencia explosiva, que también es bastante determinante del salto a longitud. Eso nos da para 2 o 3 días. En otra disciplina puede ser otro indicador, ¿no? Bueno, en deportes colectivos se está utilizando como elemento de control de carga y de fatiga. Sí, nosotros lo utilizamos para esto. Para ver cómo asimilamos incluso... Bueno, pues esa estructura de descansar, entrenar el jueves, descansar el viernes, entrenar sábado por la mañana y competir por la tarde, nos está funcionando bien. Los otros días, hasta el miércoles, hacemos lo mismo que una semana normal. Lo único que cambiamos es esto. Pues... Entonces, aquí no puedo dar una receta, correcto, porque yo esto, como decía, lo he probado de diferentes maneras, haciendo las pesas el viernes y competir el sábado por la mañana, hacer las pesas del viernes y competir el sábado por la mañana y competir lo hemos ido probando, a ver cuál es el que nos da mejor rendimiento,
tanto competitivo como en estos factores, ¿no? Principalmente el CMJ. Y hemos llegado a la conclusión que la mejor fórmula hasta el momento Para ese atleta es esa. Si competimos en domingo es diferente. Claro. Bueno, simplemente mueves los días o generas otra cosa. Hago otra cosa, ¿por qué? Porque el sábado no es un día lectivo, no es un día de trabajo. Entonces no... Bueno, igual la cantidad de carga que tiene esa deportista es menor. Claro. Bueno, pues no pasa nada, le das clases tú esa mañana. Le das clases el sábado por la mañana y ya está. Pues bueno, entonces descansáis el sábado y hacéis entreno el domingo por la mañana. No, normalmente lo hacemos al revés. Entrenamos el sábado por la mañana y descansamos y ya competimos el domingo. Y también ves que da Está dando resultados muy parecidos. Pero sobre todo los sábados por la tarde nos funciona muy bien esto. ¿Por qué? Porque la rutina de lunes a viernes es una y el sábado es un día diferente. Claro, el sábado, claro, yo le tengo que decir al atleta, no te me levantes a las 12. Y ese atleta me hace caso. Y se levanta a la hora normal, a las 8. A las 7:30 o a las 8. A lo mejor si no tiene nada que hacer, duerme media hora más. Pero no les dejo. El otro día estuvimos en el Campeonato de España con un atleta que hizo buen resultado y no competía hasta la 1. Digo, ¿a qué hora me puedo levantar? Digo, a la hora que te levantas todos los días, a las 7:30 de la mañana. ¿Y qué haré? No sé, pero dormir no. Dormir no. Aunque tienes una semifinal del Campeonato de España. Vas a desayunar y luego Entonces, ya gestionar. El tapering al final también hay que probarlo, hay que gestionarlo y hay que crear rutinas y probar estructuras que al final le acaben yendo bien a tu atleta. Y hay que probarlo en las competiciones que son menos importantes. Correcto. Es que no hago experimentos el día de la competición. No el día del... otro aspecto importante es el calentamiento. Los calentamientos... Aquí es donde iba... Claro, los calentamientos tienen su función. No tiene que ser los minutos de la basura, haciendo un símil al baloncesto, ¿no? ¿Quién era que acuñó esta expresión? El tercet o... Pues creo que sí, pero no lo sé. Bueno, esos minutos de la basura, ¿no? El calentamiento no tiene que ser los minutos de la basura. El calentamiento tiene que ser un tiempo útil. Y los calentamientos no son igual para entrenamiento que para competición, ni son igual para cada tipo de entrenamiento. Entonces, los calentamientos se pueden utilizar para activar o se pueden utilizar para temas cognitivos o para... A mí había una cosa que me explicó Richie Serrés y Marcelí Massafret en el INEF de Barcelona. Me explicaron que era interesante, aunque era complejo, el calentar simplificando ejercicios, aplicando los mismos conceptos que se habían hecho en la parte principal de la sesión anterior. Es decir, si yo en la sesión anterior, en baloncesto me voy ahora, había estado trabajando un 3 contra 3 con abrir espacios, pasar el balón y moverme, que eso fuera el calentamiento del siguiente entrenamiento, como una forma de afianzar ese conocimiento y que a partir de ahí pudiésemos seguir creciendo, ¿no? Bueno, nosotros en el atletismo es un poco diferente, quizás el calentamiento es más condicional, pero sí que también metemos algún elemento técnico, recordatorio, y sobre todo es un calentamiento de activación psicológica. Hay que meter al atleta en condiciones de... no podemos estar al 100% fisiológicamente y al 40%. Hay que estar antes de salir a pista, hay que estar al 90% de todo. Vale, ese 100 te lo da cuando entras a pista. Pregunta, sé la respuesta, porque te conozco ya, pero bueno, quiero que me la digas. Estiramientos. Sí, no, antes, previos. Sí, no, y si es que sí, ¿cuáles y cómo? ¿Sabes la respuesta? Sí, pero sí, me gustaría que... La típica respuesta es depende. Sí. Bueno, si hacemos atención, si nos tenemos que ceñir a las referencias, a la teoría, pues ni puta idea. Efectivamente. Ya no sé, y solo sé que no sé nada. ¿Por qué? Porque están saliendo revisiones sistemáticas que dicen que estirar antes ofrece beneficios. Al cabo de un año te sale revisión sistemática que te dice que estirar antes no te ofrece beneficios. Lo mismo que estirar después. Entonces, llega un momento que te colapsas y... Es como el melón.
das tiro al aire y a ver por dónde sale. Incluso con nuestro compañero Vicente Beltrán hace unos 4 años en una cápsula formativa hablamos de eso, ¿no? De estiramiento sí o no, y una de las conclusiones era esa, ¿no? Hay que seguir estudiando y sobre todo hay que seguir consiguiendo lo mismo que en el tapering. ¿Qué le va bien a cada deportista? Sí que hay revisiones sistemáticas que dicen que estirar pasivamente antes de ejercicios explosivos, alta intensidad, balísticos, es contraproducente. Y eso estoy bastante de acuerdo. Y yo, suena coherente. Es más, y no estoy diciendo que no hay que hacer estiramientos estáticos. Se pueden hacer estiramientos estáticos, se puede hacer PNF, se puede hacer pasivos asistidos. ¿Pero con qué objetivo? Mejorar la flexibilidad, mejorar el rango de movimiento, ROM. Entonces sí, si yo tengo un atleta que necesita mejorar su rango de movimiento en una articulación determinada, puedo utilizar esos, pero tendrá como objetivo mejorar el ROM. Y punto. Y esta sesión será para eso. Y si lo necesitan, 2 sesiones semanales de pasivos, asistidos. Si antes de la competición lo necesita, porque ahora, por ejemplo, porque en colectivos ahora lo que se está haciendo es, claro, lo que transmitimos nosotros, tanto cuando nos preguntan como tales, antes movilidad articular y estiramientos dinámicos, posteriores retorno venoso e ir andando, y al cabo de 2 horas y media, 3 horas, haces los pasivos con sesiones de foam roller. Claro, ¿dónde? En deportes colectivos y en competición. Porque si te vas a un deporte artístico, vas a estirar pasivos sí o sí. O sea, no hay más. Claro, es que al final tú tienes que conocer 2 cosas respecto a la movilidad, ¿no? Una es los rangos de movimiento que aparecen en competición. En tu deporte especialidad y tienes que garantizarlos, porque si no, no te permite mejorar el rendimiento o te puedes lesionar. O sea, tú tienes que conocer el rango de movimiento de la articulación coxofemoral en los pasos de la valla, que no era el mismo para chicas que para chicos, y que no será el mismo para una chica de 1,70 m que una de 1,80 m. Entonces, yo necesito saber qué rango de movimiento mínimo tengo, y después también, en relación a ya no tanto flexibilidad, sino más elasticidad, la velocidad de contracción. ¿A qué velocidad de contracción se da ese rango de movimiento? Que eso es más complejo de averiguar, claro, pero se tiene que averiguar y se puede. Tú tienes que saber esas cosas. A partir de ahí, cuando yo estoy entrando estiramiento balístico, no solo estoy entrando movilidad, estoy entrenando el régimen de contracción que me voy a encontrar en competición. Es decir, el régimen específico. Ahí está. Entonces hay que, otra vez más, hay que leer, hay que estudiar y hay que aplicar. ¿Hacemos pasivos? Sí, sesiones de mejora del rango. ¿Hacemos en el calentamiento? ¿Hacemos movilidad? Sí, movilidad activa, activación. No hacemos pasivos normalmente dentro del calentamiento cuando vamos a correr, cuando vamos a hacer sprints, saltos, multilanzamientos, no hacemos. Y generalmente no hacemos al final de la sesión tampoco. Sí que hay estudios que dicen que no pasa nada, pero también hay estudios que dicen que pueden bajar un poco el nivel de adaptación. Está ahí. De momento hay controversia. Hay controversia. Como hay controversia, pues no los hago. Porque me parece una controversia coherente, igual dice que no pasa haces nada y ahí dicen que sí que pasa. Entonces, pues no pasa nada. Pues no está claro, no los hago. Sí que hacemos lo que comentas tú, ¿no? De foam roller o masaje miofascial, o ahora está un pelín de moda las pistolas de autoaplicación de vibración, que al final no es vibración, es percusión. Es percusión. Y a mí no me acaban de gustar, pero ya todos los atletas... Es que depende de dónde, si no te la aplicas bien te vas a generar microtraumatismos y... Claro, entonces se están vendiendo como churros las pistolas, pero a mí me gusta más el foam roller. Creo, es que, a ver, lo comentábamos en la primera cápsula que hicimos con el doctor Gerson Garrosa, o sea, con la primera cápsula, con la primera entrevista que hicimos con el doctor Gerson Garrosa. Todo ese tipo de instrumental son instrumentales que han salido por 2 cosas. 1, porque el hombre ha intentado innovar. 2, porque el hombre es muy vago. Así de claro. ¿Qué pasa cuando tienes que hacer un masaje miofascial un fisioterapeuta? Pues que cuando haces uno está genial, pero cuando llevas 4 las manos te arden.
y eso lo saben todos los fisioterapeutas que estén viendo este canal, lo saben, te arden las manos. Entonces, solución, si lo puedo hacer un rodillo, ¿para qué lo tengo que hacer yo? Ya me dedicaré yo a hacer cosas mucho más complejas que necesiten otro nivel de atención, no un masaje. Lo mismo con las pistolas. Sí, sí, sí. Las pistolas antes hacía la vibración extendiendo las manos y provocando una vibración muscular de una persona a otra. Luego empezaron a salir las típicas arañitas estas que te pasabas por el cuerpo. Y ahora se ha hecho pues unas máquinas que las están vendiendo como vibración, pero es percusión pura y dura. Y la percusión no deja de ser un referente del clapping, que era esto que te cogían y empezaban ¡pop, pop, 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 pop! Sí, sí, sí. El clapping desde el área de fisioterapia está defenestrado, es decir, está obsoleto y no se utiliza para nada, es contraproducente y nos venden las pistolitas. Pues es Bueno, ya te digo, yo lo que más utilizan es el foam roller y el descanso. ¿Utilizáis hielo tras competición? No. 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 Vale. No. Normalmente no. Si no hay dolor, si no hay algún... Y si hay, por ejemplo, entiendo que ahora estamos hablando de tengo la competición, termino y me voy a mi casa. Si es un campeonato y, por ejemplo, tienes un atleta que es brutal en 2 o 3 pruebas y tiene que hacer las 2 o 3 pruebas, ¿utilizáis también la misma dinámica para trabajar o no te has visto en el caso? Sí, sí, sí. O incluso cuando entrenas a alguien que hace pruebas combinadas, que hace 10 pruebas en 2 días. Yo con la crioterapia no he sido nunca muy amigo, la verdad que no lo he utilizado, no tengo tanta referencia, pero también si nos vamos a la bibliografía también hay mucha controversia. Sí. Entonces tampoco más allá de estimular la circulación sanguínea, acelerar los procesos de recuperación no está tan claro. Sí, si me permites darte mi visión, en entrenamiento no la utilizaría porque lo que está haciendo es quitarme esa inflamación necesaria para que se produzca ese proceso de adaptación, pero en competición entiendo que estoy compitiendo. Entonces, no necesito tanto ese proceso de adaptación, sino como un concepto de rendimiento inmediato. Y a lo mejor para según qué puede servir. Pero si tú en entrenamiento ya no lo utilizas, porque nosotros vamos a correr y un velocista, 60 metros, como mucho te correrá 2 carreras en un día, 2 60. En el entreno hace más. Esa es la adaptación. Si yo ahí compiten o 3 60, campeonato de España, normalmente es el 60 por la mañana, eliminatorias sobre las 12, por la tarde a las 6 semifinal y a las 8 final. O sea, han corrido 3 60 en 12 horas o en 9 horas. En el entrenamiento hacen 8, 10, 60, 12, 60. No serán 110%, que serán de competición, pero sí que serán 95, 97%. Eso ya te crea una adaptación. Entonces no tiene sentido, al revés, si pasan muchas horas, a lo mejor lo que hay que hacer es mantener. A la gente le gusta mucho la estructura de la tarde, ¿no? En hora y media o así, semifinal y final. Descansas, te mentalizas y vuelves ya... Y el tema de hacer eso 3, o sea, en vez de hacer las series a mediodía o por la mañana, hacerlas por la tarde, ¿crees que sería más eficiente? Bueno, a lo mejor podrías acumular más fatiga por los periodos entre serie y serie, que no por la fatiga que te produce el 60 metros, que son 7 segundos. 6 y pico los chicos, 7 y pico las chicas. En los 7 segundos de esfuerzo, en el entreno hacemos muchos más. Pero claro, el proceso de calentamiento, pasar por cámara de llamadas, el de enfriamiento... El estrés precompetitivo, ¿no? De todo lo que comporta... Yo creo que 3 carreras, no por los 60, sino por todo el casi valdría la pena hacerlas más seguidas, venga, en media hora, 1, 2 y 3, que no dejar todo el protocolo que hay entre medias, porque ahí sí que te enfrías, pierdes la concentración, hay que volver a activar... yo creo que es mejor una por la mañana y las 2 por la tarde, que normalmente están eso, hora y media, pues sí. En los Juegos Olímpicos es lo mismo, la semifinal y final suelen ser de la misma tarde. Hacen semifinal a las 6 de la tarde y la final a las 9. Ahí son 100 metros, un poco más de exigencia. Pero yo creo que un poco como resumen, y creo que la gente ya lo irá viendo, hay un principio del entrenamiento que es clave, la individualización.
Si alguien esperaba recetas, recetas no tengo. Yo he intentado preguntarte por un par, a ver si a partir de tu experiencia, pero al final terminamos en lo mismo de todo, es individualizar. Por eso no entreno a distancia, por eso no me gusta que venga gente rebotado de otros entrenadores, como que tú me vas a saber. No. A mí cuando me viene gente de otros entrenadores, lo primero que tengo que intentar saber es qué hacía con ese entrenador, cómo respondía a las cargas. O sea, la primera temporada para mí es un reto, porque yo tengo, dentro de que no tengo recetas, tengo un modelo de trabajo, y ese modelo de trabajo que a mí me suele funcionar, lo tengo que aplicar a un atleta al cual no conozco y no sé cómo me va a responder. Y a veces me pasa con atletas que hace poco que los entreno, que no responden igual, o se lesionan o se sobrecargan. Siempre tiendo a la mínima carga que produce adaptación. Ese es un concepto, importante, y más en jóvenes. Sí, claro. Si yo entrenando 3 consigo mejorar, no le meto 5, ni mucho menos 8. Entonces yo sé que pueden hacer más carga, pero me voy a quemar etapas, y ahí es donde vuelvo, que son jóvenes. Voy a quemar etapas, o los estoy poniendo en peligro de roturas, de isquios, de lesiones, de problemas articulares o de situaciones de sobreentrenamiento, ¿no? Los estoy poniendo en una situación crítica. Entonces yo en jóvenes sí que recomiendo especialmente entrenar lo mínimo que produzca cambio, y ese cambio tampoco no es de hoy para mañana. O sea, que acaben bien, que no acaben jóvenes, que no acaben especialmente. Usamos mucho la percepción subjetiva del esfuerzo, que igual que los objetivos tienen que aprender a utilizar. Si alguien se lee alguno de los artículos del señor Batalla, en alguno de los cuales he tenido el placer de formar parte, pues veréis y los que te quedan. Y los que nos quedan, verá que sin ese proceso de familiarización y aprendizaje, la percepción subjetiva del esfuerzo no vale. Pero cuando llevas 4 o 5 años trabajando, hoy mismo, sin ir más lejos, hoy mismo en el entrenamiento yo soy capaz ya de decirle a algún atleta: hoy me vas a poner un 8 tocando arriba, ¿no? Sí. Hoy llevas ¿Por qué? Porque ya se conocen. Claro, se conocen, y dice, uy, sí, uy. Y incluso me estoy planteando, porque nosotros utilizamos la escala simplificada de Borg, hasta el 10. Con atletas buenos me estoy ya planteando utilizar la original. La de 6 a 20. La de 6 a 20. ¿Por qué? Porque me piden los decimales. ¿Te puedo poner un 8,5? Digo, no, en la escala de Borg modificada no. Entonces me estoy planteando utilizar la original, la de 6 a 20, que es un poco más difícil para los principiantes, pero da ese matiz al que ya sabe. Dice, hostia, es que un 9 tampoco no ha sido, pero un 8 se me queda corto. Entonces me pondría un 17. Por ejemplo. En vez de poner un 16 y un 18, me pondría un 17. Y es una de las cosas que igual el año que viene con los de mayor nivel pasamos a la escala de Borg a la de 20. ¿Tonterías? No, yo de hecho cuando es más fácil poner un 8 o 9, sí, pero es que ya sí, pero la gente busca fino. Hoy mismo sé que me hubieran puesto un 17. No un 16 ni un 18, me hubieran puesto un 17. ¿Por qué? Porque llevamos muchos entrenos y yo mismo he visto la cara, ¿no? Y he visto, hoy has sufrido más que un 8, pero no era un 9. No, de hecho cuando nosotros hacemos investigación, y tú bien lo sabes, a pesar de que el gran movimiento a día de hoy en ciencia es utilizarla de 0 a 10 en sus múltiples variantes, porque ya a uno se le pierden los dedos ya de contar las variantes que hay. Nosotros seguimos encaparrados en utilizarla de 6 a 20. ¿Por qué? Primero por el origen, porque tiene una relación 1-10 valor con valor de frecuencia cardíaca, y como siempre hacemos estudios que controlamos temas de carga interna mediante la frecuencia cardíaca, pues ya nos sirve. Pero 2, justo por lo que acabas de comentar, por esos pequeños detalles o esos pequeños matices, que siendo sinceros, en ciencia es lo importante, esos pequeños avances que podemos conseguir, que serán diminutos, pero que es lo que realmente le da valor a los estudios. Pues sí, ya te digo, pues bueno, más o menos el resumen sería ese, ¿no? De lo que hemos hablado de planificación, de tener claros los objetivos, y en el tema del tapering, probar las cosas.
probar las cosas antes, con competiciones test y llegar a la individualización. El entrenamiento es individualización y tenemos que llegar a intentar entender qué pasa con cada carga, con cada entrenamiento en cada atleta. Eso dentro del mundo del deporte colectivo pues aún es más difícil porque ya está la interacción entre ellos y al final el rendimiento no es correr, sino que es meter una pelota dentro de lo que sea, la mayoría, ¿no? Me hizo mucha gracia un vídeo que, lo típico que están grabando, está Joaquín hablando con Quique Setién y le dice, ayer corriste mucho, y dice, sí, pero correr mucho no es bueno. Correr mucho es que me he pasado mucho rato detrás del balón. Pues bueno, eso. pues eso, que yo lo que recomiendo es estudiar mucho cómo podemos optimizar el entrenamiento para cada atleta, y ya no hablo de estudiar solo de leer, sino de analizar qué ha pasado en el entrenamiento. Hay que hacer feedback de los entrenamientos, hay que ver, vamos a ver qué pasa si en vez de 3 minutos de recuperación meto 5, porque no tengo tampoco todos los medios. Estamos en el centro de tecnificación, pero no puedo pinchar cada día, no puedo ver las dinámicas de lactato, no puedo no tenemos tampoco todos estos medios que a lo mejor Jesús me diría, es que hay que ir más adentro, ¿no? Hay que pasar, bueno, tampoco no lo tengo y son jóvenes, pero sí que hay que intentarlo con los medios de cada uno, hay que intentar comprender qué efectos tiene cada entrenamiento sobre cada atleta, porque yo tengo una muestra de 10 por 10 series de 60 metros, recuperando 8 minutos. Vale, ya está, carga externa. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo están mañana? Pero bueno, eso es como, no, hoy vas a hacer 6 series de 10. Vale, ya está, carga, 6 series de 10. Te felicito. Sí. Es decir, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, pues eso, hay que individualizar y hay que estar presente, y esa es una de las cosas que más les digo también a mis alumnos a nivel académico. El entrenador es un tomador de decisiones. El entrenador toma decisiones continuamente y esas decisiones tienen que estar lo mejor fundamentadas posibles. Formación, experiencia y análisis de la situación. Y ahí tienes que moverte. Cuando no llega una de las 3 cosas, hay que seguir formándote, hay que ir cogiendo experiencia y hay que analizar mejor los factores. Bueno, esa es mi filosofía, ¿no? No, pues la verdad es que filosofía extremadamente interesante y que entiendo de que al final es una entrevista que está cargada de muchos conceptos que hay que controlar de forma aislada para después poder relacionarnos. Es decir, ya sabéis, todos los seguidores de este canal, que cualquier duda que tengáis, por favor, dejadla en comentarios, que os contestamos sin ningún tipo de problema, lo sabéis, ¿vale? Me gustaría no poner punto final, pero sí que llegar a un momento que a mí me hacía mucha ilusión, que es dejar la parte del centro de tecnificación, que la verdad es que tenéis un trabajo muy bien estructurado y que pues, va a dar frutos seguro. Y me gustaría centrarme un poquito más en tu versión académica. Carrera, 2 másters, tesis, supervelocidad. ¿Qué es eso? ¿Puedes aportar un poquito de luz respecto a eso? Porque, bueno, supervelocidad, bueno, pues Speedy González y poca cosa más, pero... Sí, a ver, ese es el tema de mi tesis doctoral, que llevo ya unos cuantos años haciéndola, dirigida por los doctores José María Padullés y Jesús Álvarez. Y bueno, que estamos llegando ya al final, ¿no? Como has comentado. ¿Qué es la supervelocidad? Bueno, sería sería un poco ejecutar a un nivel de velocidad superior al que uno puede ejecutar con sus propias condiciones o posibilidades. ¿Y eso cómo se hace? O sea, tú puedes correr a una velocidad y esa velocidad implica, y voy a centrarlo mucho en el atletismo ahora, la velocidad de desplazamiento. Vale. O sea, yo corro 100 metros lisos a una velocidad de desplazamiento. Eso implica que por cada zancada que yo hago me desplazo 2, algo metros y lo hago a una frecuencia de 4, algo pasos por segundo. Vale. Eso es fruto del entrenamiento y de la genética.
la frecuencia más de la genética que del entrenamiento y la amplitud más del entrenamiento que de la genética. Pregunta por curiosidad, ¿qué es más importante a la hora de ganar los 100 metros? ¿Zancada o frecuencia? O sea, frecuencia o longitud de zancada. ¿Se sabe o no se sabe? Sí, se sabe que depende de cada uno. Ah, o sea que estamos individualizando. Estamos individualizando. Vale. Es más, hay artículos que el título es este, ¿no? ¿Qué es más relevante, la frecuencia o la amplitud? Partiendo de la base de que todos los que llegan a una final olímpica son muy rápidos y que tienen patrones de zancada y de amplitud y de frecuencia de zancada muy parecidos, hay diferencias. Pero no hay, si exceptuamos Usain Bolt, que sería un poco el outlier. Claro, pero es que el outlier medía 1,96 m. Por eso mismo, porque medía 1,96 m y porque hacía zancadas en su fase de velocidad máxima lanzada de 2,70, 2,80. Hacía 41 zancadas en 100 metros, que ya la media ya son de 2. Bueno, si sacamos de la ecuación a Usain, que es el más alto de los velocistas de 100 y es el que tiene el récord del mundo 100, 200 y, si no recuerdo malamente, de 300, está fuera de la ecuación, lo dejamos. Todos tienen unas amplitudes de paso parecidas y unas frecuencias de paso parecidas. Sí que es verdad que el que tiene una amplitud de paso superior suele competir mejor en 100 que en 60. Es más determinante, porque en 60 no llegas a la velocidad máxima y vas a una amplitud de zancada inferior. Entonces, todos tienen una amplitud de frecuencia bastante grande. Podríamos hablar de amplitudes de 240, 250, pero hay estudios interesantísimos que ya no hacen un análisis interatleta, sino que hacen análisis intraatleta. Entonces, la conclusión que han llegado es que el mismo atleta, cuando saca mejor rendimiento, es cuando tiene mayor frecuencia. ¡Wow! Es decir, tú sacarás tu mejor lo puedo entender por la capacidad de aplicar, o sea, las veces que eres capaz de aplicar la carga, pero es que también hay un componente de frenado cada vez que tú apoyas. Claro, pero es que el velocista lucha contra eso. Lucha por minimizar los efectos de frenado y maximizar la aceleración, el empuje. Entonces, hay estudios que analizan esto, rendimiento en deportistas de élite, y ven que de análisis intraatleta los mejores resultados son con frecuencias más altas. ¿Esto aplicable a supervelocidad? Entonces, ¿de qué base partimos? Partimos de la base de que teóricamente se ha utilizado la supervelocidad para mejorar la frecuencia, para ser capaz de ir más rápido, ¿no? De efectuar el gesto de zancada sin deteriorar la amplitud, porque si por ir más rápido deteriora la amplitud, al final igual o peor. Porque el resultado es amplitud por frecuencia. Si yo voy muy rápido pero no desplazo, y al revés, si yo voy muy amplio pero voy a saltos y voy con frecuencias muy cortas, tampoco nos saco el mejor rendimiento. Entonces, llegar a esa optimización entre amplitud y frecuencia es lo complicado. La supervelocidad, teóricamente, se ha utilizado para mejorar la frecuencia. Pero los estudios que hay, y aquí ya sí que ya me baso en los estudios que hemos hecho nosotros, sobre todo en la revisión sistemática con metaanálisis que hicimos centrada en este caso con sistemas de supervelocidad que te arrastran, porque hay diferentes sistemas para conseguir supervelocidad. Vale, entiendo. Tú puedes correr más rápido, tu velocidad máxima de desplazamiento es 40 por hora. ¿Cómo puedes correr más rápido? Pues con algo que tire de mí o me arrastre. Por ejemplo, con algo que me tira y me hace correr más rápido. ¿Cómo puedo correr más rápido? Cuesta abajo. Este es el otro gran sistema de entrenamiento, que se llama downhill, bajada. Está el uphill y el downhill. Estos son los dos grandes sistemas que se utilizan para entrenamiento de supervelocidad. El estirar del atleta, mediante lo que sea, o el correr cuesta abajo. Hay otros sistemas, por ejemplo, correr con viento a favor. Por eso el viento a favor... Por eso está delimitado por la federación. Por eso el viento a favor superior a 2,0 metros por segundo invalida una marca, porque ya está dando una ventaja excesiva.
Y otro Pues sistema... hay una cosa que hay que hacer referencia y es que aquí en Amposta lo del viento lo tenéis bien. Sí. Es decir, para correr a favor y en contra del viento se os da muy bien. Entonces, yo puedo hacer arrastres o puedo hacer viento en contra, porque tenemos bastantes días de viento. Y puedo hacer super velocidad con viento a favor. Entonces, dependiendo del momento de la... Yo lo utilizo mucho el viento, ¿qué? Porque lo tengo gratis. Lo único que no tiene es que no lo tengo el día que quiero y a la velocidad que quiero. Claro. Que ahí es uno de los puntos débiles, ¿no? Pero el viento a favor te permite correr más rápido de lo normal. Y el otro gran sistema es las cintas rodantes de alta velocidad. Un tapiz. Vale. Un tapiz que le dices, no, yo corro a 40, pues venga, a 40,5. ¿Problema de esos tapices? Económico. 60, 80 mil euros. Entonces, nosotros ¿dónde nos planteamos la tesis? Tapices, está bien, pero no disponemos de ese tapiz. Y no creo que el entrenador medio lo pueda disponer. No, 80.000 euros, a no ser que estés en alguna federación o en algún club de mucho élite. Un centro de alto rendimiento, pero no, sí que podría estudiar y podría replicar las condiciones, pero pierdo mi esencia de entrenador. Después, ¿quién lo va a aplicar? ¿Quién va a tener una cinta de 80.000 euros? ¿Cuestas abajo? Sí, cuestas hay en todos los sitios, hay cuestas abajo, pero ¿y en la pista de atletismo? ¿Tengo cuestas? No, me tengo que desplazar. Y el piso, por donde corro, asfalto, tierra. No estar tan... Y el grado de inclinación, así, 3 grados, 8 grados, 10 grados. Y la distancia de cuesta abajo. Y los cambios en el patrón motriz de correr en plano llano a correr en... Complicado. Demasiados factores para muchos poder llegar a factores, muchos factores. O sea, cintas, viento, al final, ¿con qué nos quedamos? Después del análisis y ver, nos quedamos con los sistemas de arrastre. Estos sistemas de arrastre que te estiran, hay también varios sistemas y ahora han evolucionado bastante. Entonces, la revisión sistemática es efectos agudos de los efectos agudos de los sistemas de arrastre. Y en esa revisión sistemática, al final, incluimos 16 estudios, desde los primeros que incluimos del año 85 hasta los últimos en el año 2021. La publicación nuestra es del 2022. Tenemos 16 artículos que analizan efectos agudos de aplicación de condiciones de supervelocidad con sistemas de arrastre. Vale, nos encontramos diferentes sistemas de arrastre. Muy bien. ¿Con qué te puedo estirar? Con una cuerda y una polea. ¿Quién estira? Otro atleta, por ejemplo. Engancha un atleta que corre para allá y ¡pum!, la polea transforma las fuerzas y puedes correr más rápido. Este es un sistema. Te puedes tirar un contrapeso. Puedes atar un contrapeso. Bueno, eso con cuerda rígida. Otro sistema que se utiliza, gomas elásticas. Ahora mismo hay cantidad de gomas elásticas que se pueden utilizar y tenso la goma, tú estás en posición de listos, ya, ¡fum! ¿Y qué pasa con las gomas? Que al principio te empujan mucho y al final, ¿cómo te empujan? Nada, y como se te quede por debajo de los pies la cuando la goma llega a su posición inicial, deja de estirarte. ¿Qué queremos mejorar? ¿Velocidad o aceleración? A priori velocidad máxima de desplazamiento. Si yo trabajo con gomas, ¿qué trabajo? La aceleración, la salida. Con los cambios motrices también. Entonces yo me estoy centrando, claro, lo que es una tesis doctoral. Mejora de la velocidad máxima de desplazamiento, no de la aceleración. Y así, por lo cual las gomas no te servían. Por tanto, las gomas no me sirven. ¿Y qué me sirven? Me sirven instrumentos que me tiren de manera isotónica. Isotónica es siempre con la misma fuerza. Entonces me tiran con la misma fuerza desde el principio hasta el final. ¿Y cómo lo hacemos esto? Pues con máquinas. Ahí metemos un motor, metemos un controlador, le decimos que me estire. ¿Y yo a cuánto corro? A 10 metros por segundo. Pues le digo que te estire a 10,5. Le digo que tiene que enrollar el cable a esta velocidad. Y estira el cable y me estira el cable isotónicamente, o sea, siempre con la misma fuerza, a 10,5, a 11, a 11,5. Ahí es donde encontramos el instrumento perfecto.
Pero es que además, volvamos a las gomas. ¿Dónde trabajan las gomas? En la aceleración. Si yo aplico la fuerza desde el principio, me va a llevar al sitio donde llego a la velocidad máxima de desplazamiento, que es a partir de los 40 o 50 metros, ya me va a acelerar artificialmente. ¿Yo quiero acelerar artificialmente o quiero acelerar con mis condiciones? Es una de las dudas que dejamos, todavía no la hemos podido resolver, pero aparece. Entonces, alguno de estos dispositivos te permite aplicar la fuerza de arrastre en un momento dado. Y esto, en uno de los estudios que tenemos ahora en proceso de publicación, hacemos esta prueba. Los primeros 20 metros no aplicamos asistencia, ¿vale? También se le llama velocidad asistida. Entonces dejamos que el atleta, enganchado, corra el motor enrolla, pero a la velocidad del atleta. A partir de los 20 metros, esto está gobernado por un ordenador y un software, ¡bum!, se activa. Y claro, ¿qué activo? La intensidad mínima que me haga correr, si yo voy a 10, a 10,5, no a 14. Entonces cuando me caigo, me rompo... De 10 a 14 es una borrada. Entonces, primera conclusión que llegamos, ¿no? Bueno, esto todavía hay que defenderlo. Pero hay que defenderlo, pero ya hay cosas publicadas. Sí, la primera conclusión que llegó es que el mejor sistema para poder como mínimo replicar situaciones es estos aparatos. Es decir, que de los 4 iniciales que habías planteado, ya solo te has quedado con este y que va totalmente informatizado y que puedes controlar la carga y el resultado. Me da el resultado, el tiempo que he tardado o diferentes parámetros. Hay algunos que incluso te dan la frecuencia y la amplitud. No vamos a hacer publicidad ahora, pero hay algunos sistemas que también llevan a otros sistemas que pueden poner con un láser, que te pueden dar ya incluso frecuencia y amplitud durante la ejecución de supervelocidad. Bueno, para mí es el futuro, entrenar con estos aparatos. Económicamente, pues 15, 16 mil euros. No son baratos, pero no son 60, 80 mil. Es un centro de tecnificación, un club o un entrenador se lo puede permitir. Al final, cada uno se gasta el dinero en lo que quiere, ¿no? Me puedo comprar un coche de 60.000 euros o comprarme un coche de 30 y comprarme este cacharro para entrenar a mis atletas. Correcto. Entonces, cada uno se gasta el dinero. Eso ya es decisión personal. 15.000 euros ya no es tan prohibitivo. No es prohibitivo. No son 60, 80.000. Otra ventaja, un metro por 40. Lleva un motor que enrolla y lo meto en el maletero. Entiendo que es una bobina. Es una bobina. Con un motor. Un motor que tú lo controlas con un ordenador diciéndole ves a tal velocidad tantos metros y tanta velocidad tantos metros. Es una maleta. Es una maleta. La metes en el coche, la puedo llevar aquí, me la puedo llevar a una concentración. ¿Cómo la anclas al suelo? No se ancla. No se ancla. Pesa. Incluso la ponemos en alto para que la trayectoria sea paralela al suelo a la altura del centro de gravedad del atleta. O sea, lo que es el maletín ya lleva lo suficiente peso para que el atleta no lo pueda tirar. No, es que no lo tira. No lo tira ni de coña. Incluso, a veces cuando se usan, porque se pueden usar tanto para asistido como resistido, para hacer arrastres. Vale. A veces sí que hay que aguantarlo un poco en los arrastres, porque hay tíos que están muy fuertes y tías que están muy fuertes y te lo podrían desplazar un poco. Pero no mucho, porque él se gestiona su fuerza. Entonces, dentro ya amortigua las cargas. El aparato lo metes y, bueno, no es tan prohibitivo, tiene mucha facilidad de transporte y te da los datos inmediatamente. Acabas la serie y le dices, venga, has corrido al 105% de tu velocidad. Está bien, vamos a probar a 108, vamos a probar a 103, vamos a poner una carga. Bueno, entonces yo creo que una de las primeras conclusiones importantes es que los centros de entrenamiento, tecnificación tendrían que tener este tipo de dispositivos. Es más, en el centro de alto rendimiento han adquirido 2 esta temporada. Bueno, eso es donde deben de estar. Otra cosa sobre la supervelocidad, efectos lesivos. Siempre se ha dicho que la supervelocidad es lesiva. Los arrastres también son lesivos. Todo entrenamiento es lesivo. Todo entrenamiento mal hecho y mal dosificado. Es lesivo. Entonces, ahí sale otro de los puntos importantes de nuestra tesis, la dosificación de la carga. Hasta ahora, la mayoría de estudios que hay son agudos.
¿Qué quiere decir estudios agudos? Efectos inmediatos de la aplicación de la carga. Bueno, ¿y qué pasa con estos efectos agudos cuando lo hago sistemáticamente durante 8 semanas? Aquí casi tampoco hay estudios. Aquí hay más estudios, por ejemplo, en cuesta abajo. Hay estudios en cuesta abajo. Y sobre todo en cuestas abajo construidas expresamente. Plataformas de 30 metros, de 50 metros. Problema para mí, 30 metros es de aceleración. Sí, y 50 casi que también, porque no en alto rendimiento también. Por tanto, dosificación de la carga. Ahí es otro de los temas importantes de nuestra tesis, ¿no? de mi tesis. Intentar saber cómo dosificar la carga. Tradicionalmente, que se ha dicho, no, es que hay que correr sobre el 110% de la velocidad. Para mí es excesivo. Yo creo que hay que correr a 102, 103. Ya estás en el umbral, por encima del umbral. O sea, ya estás corriendo a 103, ya no es 97, no, es 103. Ya no es un estímulo que tú no puedes provocar. Y la pregunta es... 103, 105 es lo que nosotros hemos hecho en nuestro estudio piloto, de probar entre el 103 y 105% a ver qué efectos nos da. Vale, ahora es cuando viene una pregunta que va en relación a la marca que tú utilizas como referencia. Es decir, ¿tú qué utilizas? ¿Haces 2 series de velocidad o las que consideres oportunas y entonces coges la mejor y eso es el 100%? ¿O utilizas la de competición para que sea el 100%? ¿Cómo lo habéis hecho? Otra vez, individualizando. Pero ya no individualizando la atleta, individualizando la sesión. Es decir, o sea, vamos otra vez un paso más allá y aquí sí que vamos a tener, entiendo, problemas en publicar este estudio piloto porque no hay referencias. Entonces, ¿cómo son la mayoría de estudios? 3 por 10 por 60. Y yo pero digo, ¿a qué velocidad? Aquí está. Y yo lo que digo es, no, 3 por 10 por 105%. ¿Y ese 105% qué es? Sobre el 100% es esto. Pero, ¿y cada día cuál es mi 100%? No lo sé. Que eso es en nuestro estudio hacemos un test inicial todos los días. Una primera serie sobre 30 metros y ese es mi 100% de hoy, a partir del cual yo calculo el 103. De acuerdo. Individualizo la carga al día y a la atleta. Al día y a la atleta. Entonces, yo le digo, vale, hoy has corrido, aquí estás un poco más rápido que el otro día, pues voy a ponerle un pelín más de carga. ¿Para qué? Para conseguir el mismo objetivo, el 103. O voy a ponerte un poquito menos, o bueno, vamos. Porque, claro, esta gestión de la carga intrasesión, intrasujeto, en los estudios no gusta a las editoriales, porque las editoriales las revistas quieren mucha muestra y estandarizado, y yo hago una propuesta de intervención. Y sí, nos está costando que les guste a los editores, pero es la realidad del entrenamiento. La realidad del entrenamiento es esta, y al final yo pienso en el entrenador, porque hacer estudios por hacer estudios no me aporta. Sirve para lo que sirve para publicar, y nos toca mucho. Y a veces ese sistema que está un poco corrompido, ¿no? Pero para mí, yo lo que tengo que es dar indicaciones al entrenador de, mira, yo he gestionado así y me ha dado estos resultados. Prueba tú a ver si quieres, o a ver si las conclusiones te interesan para que las puedas aplicar. Pero claro, yo tengo que defender eso, ¿no? ¿Por qué no utilizas en los primeros 20? Porque yo quiero que aceleren, pues, y hay un estudio del 2021 de Vandentila que dice que él compara datos de todo, lo hace con radar y compara los datos sobre 60 metros y zancada a zancada, con mucha más tecnología que lo que hemos analizado nosotros, pero la conclusión a la que llega es que en las primeras 13, 18 zancadas no afecta el efecto del arrastre. Si no afecta, ya no necesitas. ¿Por qué? Por la posición, por la velocidad creciente. Entonces, si no afecta, pues me está dando un poco la razón a decir, pues si no afecta no la pongo y voy a dejar que acelere por sus propias capacidades, y a partir de que ya ha acelerado y ha conseguido una velocidad máxima con sus piernas, ¡pum!, le ayudo a correr más rápido. ¿Y ese correr más rápido qué va a provocar? No lo sé todavía. Lo que sí que provoca, que corran más. Ese es el primer efecto, corren más. El segundo efecto que provoca,
van más amplios. ¿Por qué? ¿Porque empujan más? No, porque les tira el sistema. Entonces, ¿tú qué le tienes que decir al atleta? Que no se deje llevar, que él corre con su patrón natural, que busca el suelo, porque si se deja llevar el cacharro les tira. Y claro, te va 15 centímetros más amplio, pero muscularmente ha hecho menos. Y ahí sí que efectos agudos, con control de electromiografía, sobre todo de estudios de los 80, 90, de investigadores de Jyväskylä, Mero, Komi, ya veían que a nivel electromiográfico no era lo que se esperaba, que era más el efecto de... Vale, pero otra vez vamos a lo mismo, nos faltan muchos estudios y yo ahí no he resuelto ni resolveremos en esta tesis esa complicación, ¿no? De qué pasa a más largo plazo, porque nuestras intervenciones son cortas, hacemos intervenciones de 5 semanas. Entonces 5 semanas no sabemos si realmente creamos adaptaciones o sencillamente es una mejora coordinativa. De hecho, uno de los aspectos que, y perdona que te corte, uno de los aspectos que tienen que tener claro la gente que nos está viendo es que la tesis no es, o sea, tú cuando haces una tesis doctoral, eso no es el final de nada. Eso es justo lo contrario, ese es el inicio. Entonces, tú cuando haces una tesis doctoral estás generando unos estudios a partir de los cuales desarrollar tu vida investigadora. Con lo cual es muy normal hacer tesis doctorales en las que tú puedas aportar X conclusiones, pero que terminen posiblemente con muchísimas más preguntas que las que tenías cuando has iniciado a hacer ese tema. Sí, te aparecen un montón de limitaciones y al final ya te lo dicen también y es así, ¿no? La tesis debe centrarse en un objetivo claro y hasta ahí hemos llegado. Y lo que sí que cuando argumentas tus conclusiones pues deben tener coherencia, deben estar fundamentadas y van a dejar muchas puertas abiertas para futuras investigaciones que pueden ser mías o de otra gente que lea mis aportaciones y diga, pues esto me interesa, voy a tirar de este hilo y me contacte o yo le contacte o tiren de ese hilo. Bueno, van a quedar evidentemente cosas por resolver, pero bueno, están los postdoc y están los bienvenidas grupos de entrenamiento pero una dificultad de la que nos encontramos es encontrar muestra. La gente, entre comillas, no te deja a los atletas para hacer experimentos con supervelocidad. Con arrastres te los dejan y con supervelocidad no. Por esa aura que tiene de lesivo. Es un gran desconocimiento. Yo tengo unos datos que no hemos publicado en la tesis, que posiblemente salgan en algún congreso, porque no tienen tampoco tanto peso científico, pero tengo unos datos de una encuesta a entrenadores españoles y el 90% usa en algún momento de la temporada supervelocidad, con gomas, con cuestas o con lo que sea. Pero cuando analizas sus respuestas lo ves que no saben por qué lo hacen. O sea, es una aplicación práctica que ellos ven que va bien, pero sin el conocimiento. Muchos lo hacen la semana de competición o 2 semanas o 3 y realmente lo que buscan es un efecto post-activación. Vale. Que tiene su fundamento, pero no crea adaptaciones. No crea adaptaciones. Nosotros queremos saber si realmente esto nos va a crear adaptaciones y qué será esa adaptación. Que cuando deje de estirarme corra más que antes de que me estiraban. O sea que realmente me ha provocado un cambio. Y después ya veremos si ese cambio viene de la amplitud, de la frecuencia, o de dónde, o de la unión de las dos, o de la colocación de los segmentos, porque también hacemos un poco de análisis biomecánico. Vemos que hay una tendencia a apoyar más por delante cuando te estiran, buscando el suelo un poco antes, con la pierna más estirada, los ángulos de rodilla, tobillo más estirados, eso no es específico. Entonces, si trabajas con cargas del 108, 110, 115%, se acelera, tú buscas el suelo porque te crees que te vas a caer o te caes. Entonces queremos una carga que interfiera lo mínimo posible en el patrón motriz. ¿Para qué? Para que después sea replicable. Pero de todos modos, entiendo que aunque sea un 2, 3, 4, 5%, ya estás dándole un beneficio al atleta. Entonces, está corriendo más. Claro, pero si mantiene el mismo patrón y lo estás ayudando a que corra más, genere unas adaptaciones, luego va a correr más.
fisiológicamente es lo que deberíamos pensar. Ahí es donde estamos y todavía no tenemos suficiente argumento, y con la muestra que yo he hecho los estudios pilotos no podemos afirmar categóricamente que se mejora, pero hay otros estudios, no hay muchos, pero hay otros estudios con futbolistas, con jugadores de rugby, que dicen que sí, que se mejora. Pues aparece el tema de la dosificación, ¿no? Que esta es una de las argumentaciones que también metemos en nuestra discusión de la tesis. Dentro de lo que cabe yo he intentado individualizar, pero el entrenamiento era el mismo para todos. ¿Por qué? Porque era 3x10 o 10 a 105. Modificabas el concepto de intensidad. Claro, entonces yo buscaba una intensidad que más o menos es la misma para todos, el 105, 103, 105%. Pero ¿qué pasa con el concepto responders, non-responders? Respondedores, no respondedores. Hay artículos muy interesantes que hablan de que no existen los no respondedores, sino que el diseño y la dosificación ha sido incorrecta. En todo, no en supervelocidad. Pero interesante. Entrenamiento de resistencia, entrenamiento de fuerza, que muchas veces, y es uno de los argumentos que sale, es traspasar la papeleta del atleta. Este atleta no responde al programa, este programa no vale. Uy, tu programa como entrenador no vale. Hasta ahora es que este atleta no vale. Ahora dice, es tu programa el que no vale. Y a mí cuando una cosa yo puedo mejorar, ya estamos ahí otra vez pensando, ¿y si pudiera haberlo hecho mejor? ¿Y si le cambio y en vez de 10 hago 8? ¿Y si en vez de 8 minutos de recuperación le dejo 10? ¿Y si en vez de 105 voy a 101? Pero es que eso es lo que hace avanzar el entrenamiento. Eso te convierte en la definición que habías dicho antes. El entrenador es un tomador de decisiones. Ahí está. Y otro concepto que has utilizado, para mí, extremadamente acertado. Mente abierta. Siempre. Ahí es donde está la abierta. Y lo que digo, yo tengo mi modelo de entrenamiento, mi librillo, pero mi librillo es totalmente de veleda. Lo borro y lo reescribo, lo borro y lo reescribo. El que tenga su librillo y lo tenga escrito, ¿qué? Como pues escribo segundo tomo. Ya. Porque va a haber muchas cosas que nosotros, van a tener que cambiar. Los entrenadores y los que nos gusta esto, pues es que es muy vocacional y va muy en línea en cómo eres tú a nivel de carácter. Pero yo te digo, si a mí me dicen que los respondedores no existen, me dan un argumento para exigirme más a mí. Si no existen, ¿qué hacemos con ellos? Ese es el título de un artículo. ¿Responders o no responders? ¿Existen? ¿Y si no existen? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solucionamos? Y es un artículo que es interesante de leer, si no recuerdo mal, de Speakering del 2019, y tiene este título en inglés, pero tiene este título y a partir de ahí he leído más artículos. Lo que falla muchas veces es la dosificación, por tanto, individualización y nada de entrenar a distancia. No. Con el entrenador al lado, tomando decisiones. Pues muy bien, Pau. Bueno, muchísimas gracias por... A ti. Esto ha sido un placer. Entrenadores de pueblo, ¿no? Que nos llaman. Sí. Pero sí, ahora mismo desde el pueblo se puede aprender y se puede trabajar mucho, se puede compartir. Los medios que tenemos hoy en día son brutales, de acceso al conocimiento, de compartir conocimiento, lo que estamos haciendo ahora. Y bueno, yo encantado de que me hayas invitado a tu canal. Y que si alguien de los que nos está viendo quiere contactar contigo, conmigo, pues abierto a cualquier debate, aportación. Y si alguien tiene experiencias con supervelocidad en línea contraria o en línea parecida a la mía, que me las haga llegar. Sí, por eso mismo os digo que si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, algo que queráis comentar, nosotros encantados, porque este canal es por y para vosotros, no es para nadie más, así que si necesitáis algo lo dejáis abajo en comentarios. Nosotros, bueno, pues yo le hago, como Pau también puede entrar a ver los comentarios, no tiene ningún tipo de problema, entramos, vamos contestando y vamos viendo, pues bueno, que alguna propuesta, alguna idea, algo, pues bienvenido sea. Pau, muchísimas gracias por todo, un auténtico placer y mucha suerte en tu experiencia, en tu iniciativa de divulgación. Esto está siendo una montaña rusa. Esperemos que tenga muy buena acogida y que la gente vaya participando y viendo
Encantado. Pues te agradezco mucho tus palabras. Y muchas gracias a todos los que estáis aquí, ¿no? por seguirnos. Espero que no os hayamos aburrido. No. Y a la gente que nos ve en el canal, muchísimas gracias. Nos vemos en las siguientes entrevistas de batalla que ya están preparándose. Un abrazo a todos. Hasta la próxima.